La historia y las imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. 2 cucharadas de Ice Queen. Por Mayobaude. La edad de Jaune no fue restaurada cuando regresó del Ever After y, como resultado, el caballero oxidado ahora caminó por la superficie de Remnant. Su nueva apariencia y confianza atrajeron no solo la atención de Weiss, sino también la de Winter. ¿Qué pasará cuando 2 hermanas de carácter fuerte se sientan atraídas por el mismo hombre? Capítulo 1. Fue extraño. A pesar de que el mundo tal como ella lo conocía había llegado a su fin, y el fin real del mundo podría estar acercándose rápidamente, todo parecía estar bien en él. Las cosas simples de la vida realmente importaban. Winter se sentó en una pequeña mesa del café con su hermana, y eso solo fue suficiente para ella. Simplemente recuperar a su hermana después de estar tan segura de que estaba perdida para siempre. Cuando Weiss y sus amigos regresaron de la muerte, regresaron de lo que resultó ser el para siempre, ella y el resto de su familia se sintieron encantados. Todas sus familias que estaban presentes lo habían estado. Los Reinos Unidos de Remnant estaban reuniendo fuerzas contra la tormenta que se avecinaba conocida como Salem. Aeronaves, cazadores y cualquiera que pudiera luchar se habían reunido de todo el mundo en preparación para la batalla final culminante que estaba en el horizonte. Sin embargo, antes de que llegara, habían encontrado la oportunidad de tener un tiempo de inactividad. Para relajarse y ponerse al día. Era exactamente lo que Winter y su hermana estaban haciendo en ese momento. El simple placer de compartir un café con Weiss era algo que no habían experimentado desde hacía muchos años. Winter se había alistado en el ejército. Weiss había ido a Beacon. Había pasado tanto tiempo desde que a ambas se les permitió ser simplemente hermanas. Como tal, compartir bebidas en el café se había convertido en una rutina diaria para los dos. Sin embargo, si Winter fuera honesta, esa no era la única razón por la que disfrutaba venir aquí. No, ella también tenía un motivo oculto. Algo que dudaba en admitir ante sí misma, y mucho menos ante su hermana menor. Ese motivo también cruzó la puerta como parte de su rutina diaria. El arco amarillo que había conocido en Atlas había desaparecido. Hace mucho. Antes tenía la edad de Weiss, y eso se notaba tanto en la apariencia como en el comportamiento. Si bien no era el tonto inmaduro del que Weiss se había quejado una vez en sus cartas mientras asistía a Beacon, todavía era un chico de 19 años. Énfasis en niño. Su cabello, su comportamiento, todo en él lo había mantenido fuera del radar de Winter. El hombre que había regresado, por otro lado. Winter observó cómo el hombre, vestido con su armadura recién reparada y pulida, se acercaba al mostrador para hacer su pedido. Venía todos los días a pedir cafés para él y sus amigos. Se movió con aplomo y confianza. Su voz imponía respeto, pero al mismo tiempo era respetuosa con el barista que tomó su pedido. Era un hombre que había soportado mucho, hasta donde Winter pudo deducir de la información limitada que Weiss había compartido con ella, y aún así se mantenía imperturbable e intacto por la experiencia. Era un guerrero de principio a fin. Un soldado, como ella. Él, para su sorpresa y asombro, era el único caballero oxidado. Un personaje que, al igual que Weiss y el resto de sus amigos, Winter había asumido con razón que era solo una parte de un cuento de hadas ficticio. Sin embargo, allí estaba él, a pocos metros de ella, en persona. El mismo héroe del que Weiss se había enamorado cuando Winter le leyó la historia cuando ambos eran niños. Aunque en aquel entonces solo había estado en el papel, verlo en persona hizo que Winter se diera cuenta de cómo y por qué había sido el amor platónico de la infancia de Weiss. Winter se llevó la taza de café a los labios y tomó un suave sorbo. No fue solo para saciar su sed. También fue para ocultar el pequeño sonrojo que se estaba formando en sus mejillas. Esa era una sed que el café nunca podría satisfacer. Dejando su taza sobre la mesa, Winter devolvió la atención que el hombre le había robado a su hermana. Cuéntame, Weiss. Tus experiencias con Jaune Ark, dijo, señalando con una mano al hombre. ¿Cómo han sido hasta este momento? Vio cómo su hermana menor giraba la cabeza para vislumbrar al hombre en el mostrador. Weiss se demoró varios segundos antes de finalmente volverse hacia su hermana. Winter vio cómo sus dientes se hundían suavemente en su labio inferior, donde permanecieron durante varios latidos antes de que finalmente respondiera. Al principio no eran muy buenos, admitió, aunque con gran desgana. En Beacon no era lo que llamarías elegante o sutil. Era torpe, y cada intento de cortejarme lo hacía dolorosamente obvio. Decir que era una plaga sería quedarse corto. Winter podía imaginarlo, pero al mismo tiempo no podía. El Jaune que había conocido, y ciertamente no tan bien, podía imaginarse siendo ese tipo de plaga. El hombre que había regresado de Ever After, sin embargo, no. Era serio y severo. Como un soldado que había luchado en una guerra, llevaba consigo cierto peso por lo que había soportado. Winter podía verlo en sus ojos. En su pelo. A pesar de que parecía solo unos pocos años mayor que ella, había mechones plateados en sus largos mechones rubios. El estrés podría hacerle eso a una persona. Podría hacerlos parecer mayores de lo que realmente eran. Ese fue ciertamente el caso de Jaune Ark. Después de eso, sin embargo. Preguntó Winter, deseando que Weiss continuara. Vio cómo los rasgos de Weiss se suavizaron y cómo el fantasma de una sonrisa comenzó a aparecer en sus labios. Después de eso, él cambió.
Creo que lo que pasó en Beacon nos cambió a todos de una forma u otra. La siguiente vez que lo vi después de eso fue en Mistral. Él, bueno, ya no suspiraba por mí como antes. Ya no parecía interesado en mí en absoluto. Para él, éramos simplemente amigos. Quizás solo meros conocidos a sus ojos. No fue hasta el ataque a la Academia Heiban que me salvó la vida. Winter recordó lo que Weiss le había dicho cuando llegó a Atlas. Esa mujer vil y repulsiva, Cinderfowl, casi había matado a su hermana. Solo fue gracias a las manos y a la apariencia de Jaune que Weiss se salvó. Solo por eso Winter tenía una gran deuda con aquel hombre. Después de eso nos hicimos más cercanos. El hielo parecía haberse derretido permanentemente entre nosotros dos, e incluso pasamos tiempo juntos por nuestra propia cuenta en Atlas. Vimos una película juntos. Sus ojos se abrieron brevemente y Weiss tropezó mientras continuaba. Con Oscar, por supuesto. No éramos solo nosotros dos. ¿No te gusta una cita? Qué maravilloso. Aún así, fue agradable ver que los dos habían reparado su relación hasta tal punto. Después de todo, Winter querría que su hermana y el hombre que había llamado su atención se llevaran bien. Haría las cosas mucho más fáciles de seguir adelante. Me alegra escuchar eso, dijo Winter en voz baja. Observó a Jaune recoger las tazas de café en una bandeja de cartón y girarse para irse. Mientras se acercaba a la puerta, vio cómo los rayos del sol golpeaban lo que se había convertido en una barba rubia cuidadosamente recortada y una coleta bien cuidada. Ambos brillaban como oro a la luz del sol. El caballero oxidado se limpió bien y se convirtió en un caballero de oro y marfil desde que regresó a Remnant. Hace que mi decisión sea mucho más fácil. Weiss ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Qué decisión es esa, Winter? La doncella del invierno observó cómo el hombre que le había robado el corazón desaparecía de su vista, dejando a Winter soltar un suspiro soñador antes de volver a hablar. Weiss. No sé qué pasará en el futuro. Incluso con estos nuevos poderes, no sé qué pasará la próxima vez que nos encontremos con Salem y sus fuerzas. El mañana no está garantizado para nadie, y ese fue un duro momento. La realidad la aprendí muy bien cuando te vi caer de ese puente. El doloroso recuerdo de ver a Weiss caer en picado hacia lo que seguramente había sido su muerte todavía atormenta a Winter hasta el día de hoy. A pesar de que su hermana estaba sentada sana y salva frente a ella, Winter nunca podría olvidar la visión de ella cayendo al vacío. Nunca olvidaría que no pudo hacer nada para salvarla. Esos recuerdos quedaron grabados en su mente con todo el calor abrasador de los feroces ataques de Cinderfowl que los habían causado. A veces, cuando cerraba los ojos, todavía podía ver a Weiss cayendo a su destino. Las imágenes todavía a veces invadían sus pesadillas mientras dormía. Le llevaría mucho tiempo superar los horrores de lo que vio ese día. Weiss se inclinó sobre la mesa. Invierno. Susurró, colocando una mano reconfortante sobre la de su hermana. Su voz era suave y pequeña. Apropiado para una chica que compartía esas mismas cualidades. Por eso, continuó Winter, aunque con un poco de vacilación. Después de todo, esto era vergonzoso. El invierno nunca antes se había enamorado de nadie. No sabía exactamente cómo actuar ante esos sentimientos, ni cómo compartirlos. Especialmente con su querida hermana. Aún así, siguió adelante con toda la fuerza y el coraje del soldado que era, y encontró la determinación de admitirle la verdad a Weiss. He decidido que no me contendré más. La verdad, Weiss, me ha enamorado el hombre que ha regresado del Ever After contigo. El hecho de que te salvó la vida no solo en Mistral, sino también en ese puente, solo aumenta su atractivo para mí. Así como los recuerdos de la caída de Weiss se habían quedado grabados en ella, también los de Jaune tratando de ayudar a Weiss a llegar al portal de Vacuo. Él se había parado frente a ella, bloqueando esos ataques de Cinder como un caballero protegiendo a su dama. Siendo el escudo que evitó la desaparición de Weiss una vez que su aura se rompió. Fue solo porque Cinder era una mujer tan insensible y rencorosa que los había atacado deliberadamente a los dos incluso mientras luchaba contra una doncella de igual poder y fuerza. Esa crueldad persistente finalmente había superado la capacidad de Jaune para proteger a Weiss, a pesar de sus mejores esfuerzos. Winter era una doncella en más de un sentido, y también poseía el corazón de uno. Ese corazón se había conmovido al ver al apuesto caballero que resultó ser un personaje de uno de los cuentos de hadas que Winter le había leído a Weiss cuando era niño. El caballero oxidado, a quien el libro había descrito como guapo, resultó ser precisamente eso. La guerrera que había protegido a Alix, y resultó que también su hermano Louis, también había protegido a Weiss antes de convertirse en el personaje. Era un guerrero, como ella. Él era un protector, como ella. Él era fuerte. Corajudo. Y si Winter fuera completamente honesta consigo misma, era un hombre absolutamente apuesto y apuesto que encontraba atractivo en los niveles más primarios posibles. Unos que ni siquiera sabía que poseía antes de verlo regresar del Ever After. La reacción de Weiss fue de sorpresa. No fue inesperado, dada la bomba que Winter acababa de lanzarle. ¿He enamorado? Cuestionó, la palabra apenas fue más que un fantasma de un susurro de los labios sorprendidos de su hermana. Winter asintió, mirando el café que quedaba en su taza. Sus mejillas ardían, pero no era por el vapor que ascendía. Sí, Weiss. Me conmovió bastante lo que vi de él, tanto antes como después de sus experiencias en Ever After. Además,
Debo admitir como mujer que su apariencia me parece bastante atractiva. Bueno, sí, estoy de acuerdo con eso. Estaba feliz de que su hermana fuera tan comprensiva. A pesar del tumultuoso pasado entre los dos, Winter se alegró de contar con la bendición de Weiss para seguir adelante con la búsqueda de Jaune. Pero no puedes. O tal vez no. Winter levantó la vista y vio que los ojos de Weiss se habían vuelto más agudos. Sus labios se curvaron en algo entre un puchero y un ceño fruncido. Sus manos se habían cerrado en puños que descansaban sobre la mesa. Weiss, para sorpresa de Winter, no parecía feliz ante este giro de los acontecimientos. De hecho, si Winter no sabía nada mejor, parecía celosa. Lo lamento. Preguntó Winter, buscando una aclaración sobre por qué Weiss de repente se había vuelto tan hostil a la idea de perseguir románticamente a Jaune. Tú, no puedes, repitió Weiss, esta vez más suave. Quizás con más vergüenza. Winter estaba realmente confundida por la reacción de su hermana. No era propio de ella ser tan desagradable, especialmente por algo que honestamente ni siquiera le concernía. Weiss. ¿Por qué dirías tal cosa? Su hermana menor no la miraba a los ojos y los ojos congelados de Weiss estaban pegados a la mesa frente a ella. Sus manos se habían cerrado en puños encima, temblando suavemente mientras la niña buscaba encontrar el coraje para decir lo que realmente sentía. Es porque. Esos fríos ojos azules que Winter conocía muy bien se abrieron de golpe, y Weiss miró fijamente a la hermana mayor que ella idolatraba en esos mismos espejos de hielo. ¿Por qué yo lo vi primero? Esa, no había sido la respuesta que Winter esperaba. Como respuesta, en realidad solo planteó más preguntas. Disculpe. Weiss respiró hondo y continuó con su explicación. Lo siento, Winter, pero el corazón de Jaune ya pertenece a otro. Tanto su voz como su comportamiento se hicieron más fuertes a cada segundo, y Weiss se sentó orgullosa y erguida mientras miraba a su hermana mayor. A mí. Los ojos de Winter se entrecerraron sospechosamente hacia la chica que la desafió. No acabas de decir que Jaune ya no estaba románticamente interesado en ti. Que había seguido adelante. Sí, pero eso fue antes de que él se volviera tan. Su fuerza flaqueó. Entonces. La cabeza de la doncella se ladeó ligeramente ante la repentina vacilación de Weiss. Entonces. Repitió, buscando claridad en la chica más joven. Tan maduro. Gritó Weiss, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de los que estaban sentados en las mesas cercanas. El silencio se apoderó de su propia mesa y durante largos segundos las dos hermanas permanecieron sentadas, sin hablar ni moverse. Finalmente, el café volvió a la normalidad y los demás clientes reanudaron sus propias conversaciones. Winter exhaló un suspiro y Weiss abrió los ojos para mirar a la mujer con la que ahora estaba enfrentándose por el afecto de cierto hombre en sus vidas. Weiss. Dijo Winter suavemente. Él estaba interesado en mí primero. Weiss presionó, el brillo en sus ojos era más maníaco que cualquier otra cosa. De vuelta en Beacon. Me invitó a salir. Me sostuvo en sus brazos. Incluso me dio una serenata. Y en Heivan, puso sus manos sobre mi pecho y me llenó con su sustancia blanca. Winter conocía los detalles de esa historia en particular, y no era tan sucia como Weiss pretendía parecer. Aún así, sabía que los dos tenían una historia histórica. Uno con el que la propia Winter no podía competir. Al menos no todavía. No, todos sus recuerdos todavía estaban esperando ser creados en el futuro, y no estarían llenos de estúpidos y frívolos dramas adolescentes. Ambos eran adultos. Eran, como había dicho Weiss, maduros. Hablando de eso. ¿No dirías que es demasiado mayor para ti? Le preguntó a su hermana de 19 años. Es un hombre adulto, Weiss. ¿Has visto su barba completa y gloriosa? Solo en mis sueños cada noche desde que regresé del Ever After. Además, pronto cumpliré 20 años, y como ya soy un adulto legal soy libre de salir con quien quiera y tomar las decisiones que quiera. Además, continuó, apartando casualmente su cola de caballo con una mano. Jaune no es tan viejo. Probablemente no tenga más de 30 días. Ciertamente no es un viejo cascarrabias como, por ejemplo, Kuro Brown. De hecho, Jaune, a pesar de su apariencia madura, todavía poseía un brillo saludable y juvenil en su rostro. El cabello plateado y las arrugas debajo de los ojos podrían explicarse por el estrés que había soportado en Ever After. Después de varias noches de sueño reparador y tranquilo, sus ojos también empezaban a verse mejor. Aún así, no hay alguien más cercano a tu edad que te interese. ¿Qué pasó con ese chico Neptune sobre el que me escribiste cuando todavía asistías a Beacon? Weiss palideció, reaccionando como si acabara de oler pescado que había estado expuesto al sol durante una semana. Habló, verbalizando el disgusto. Por favor, no me recuerdes a ese playboy mujeriego. La última vez que lo vi estaba coqueteando con una lesbiana justo enfrente de mí. El ojo de Winter tembló. Bueno, su hermana ciertamente había esquivado una bala allí. Aún. Además, continuó Weiss, cruzando los brazos sobre el pecho. Ya fuimos juntos al cine una vez. Esa es más o menos la definición del libro de texto de una cita. Con un chico de 14 años, le recordó. Solo habían pasado unos minutos desde que Weiss mencionó ese detalle en particular. No dije que fuera perfecto. Además,
Eso solo significa que la próxima vez tendremos que ir solos. Para que se pueda hacer correctamente. Weiss cruzó los brazos sobre el pecho y giró la cabeza para apartar la mirada de su hermana. Pero está bien, si una cita para ver una película no es suficiente, te haré saber que lo abracé. 2 veces. Una punzada de celos apuñaló el corazón de Winter. Lo abrazó. Seguramente no podría haber sido tan genial. Después de todo, los abrazos eran comunes. Especialmente entre familiares y amigos. Una muestra común de afecto platónico, descartó Winter con un gesto de la mano. La próxima vez que vea a Jaune podría abrazarlo como parte de mi saludo y no significaría nada. Solo que eso no era cierto. Significaría muchísimo para Winter si pudiera envolver sus poderosos pero delgados brazos alrededor del musculoso torso de Jaune. Ella estaba actuando tranquilamente por fuera, como corresponde a una mujer a la que quienes la rodeaban habían llamado reina de hielo. Por dentro, sin embargo, estaba bajo la amenaza de derretirse en un charco de agua tibia ante la idea de abrazar a la persona que le gustaba. Weiss se inclinó y bajó la voz mientras entrecerraba los ojos. Oh, fue más que un simple abrazo, prácticamente gruñó. Me metí profundamente allí. Enterré mi rostro en su cuello. Olí su aroma varonil. Y él envolvió sus brazos alrededor de mi cuerpo esbelto y femenino, aferrándose a mí como una boya en un mar tormentoso. Ella sonrió y sus ojos azul pálido parecieron abandonar este plano de existencia mientras buscaba refugio en sus recuerdos. Y luego, incluso después de que nos separamos, su mano permaneció en mi cintura. No quería dejarme ir, ni yo a él. Como amantes que sabían que tenían que separarse, pero se abrazaron hasta el último momento precioso. Antes de que los separaran. Las vívidas imágenes que Weiss pintó parecían sacadas de una novela romántica. Como corazón frío, amor caliente. Winter podía imaginar la escena en su mente y le dolía el corazón al saber que Weiss había podido tocar a Jaune de una manera tan personal e íntima. Ser abrazada así, tener esas manos grandes alrededor de su cintura femenina. Winter quería sentirse así también. Obligándose a mantener la calma, Winter dejó atrás la sensual historia que le contó su hermana. Después de todo, era solo un cuento. Uno de un cuento de hadas literal. Lo que sucede en Ever After se queda en Ever After, dijo. Lo que pudo o no haber sucedido allí no tiene relación aquí en el mundo real. Weiss no parecía preocupada por el hecho de que Winter descartara su experiencia. Ella sonrió con una pequeña sonrisa engreída, recostándose en su asiento con confianza. Entonces supongo que tendremos que crear algunos recuerdos nuevos aquí en el mundo real, decidió. Winter normalmente estaba dispuesta a hacer sacrificios por la felicidad de su hermana, pero no en esta ocasión. Ella no era el tipo de mujer que se enamoraba, y ahora que finalmente tenía algo de eso en su vida no estaba dispuesta a darse por vencido fácilmente. Además, Weiss tuvo numerosas oportunidades con el chico convertido en hombre. Había tenido cerca de 2 años con él para hacer un movimiento o para aceptar los movimientos que él había hecho con ella. Ella no lo había hecho. Por lo tanto, Jaune ahora era una propiedad inmobiliaria gratuita y Winter estaba muy ansiosa por comprarlo para ella. Me temo que tendré que ponerme firme, Weiss, dijo con severidad. Te supero en rango y mi decisión es definitiva. Voy a perseguir románticamente a Jaune Ark. Ni siquiera estoy en el ejército. Weiss respondió bruscamente. Bueno, soy mayor, continuó Winter. Además de tener una edad más cercana a Jaune. Obviamente se sentiría más cómodo estando con alguien más cercano a su edad. Solo esperaremos y veremos por quién decide cuando ambos nos confiesemos. Los ojos de Weiss se entrecerraron hacia su hermana y ella se puso de pie enfadada. Muy bien. Ya veremos. Señaló con un dedo a la chica mayor, como si le lanzara un desafío con la espada de Myrtenaster. Que gane el mejor Schnee. Winter aceptó el desafío y se puso de pie para aceptarlo formalmente antes de asentir. Muy bien. Me disculpo de antemano, Weiss, pero no me detendré aquí. Yo tampoco, estuvo de acuerdo su hermana. Después de pagar sus bebidas, las 2 hermanas se alejaron en direcciones opuestas, preparándose ambas para las batallas que estaban por venir. Con suerte, sería una guerra rápida y fácil, con un mínimo de angustia para su querida hermana pequeña. Parecía que Weiss necesitaría mejorar su juego y no le faltaría nada. Entonces su cita en Atlas no había contado porque Oscar los había acompañado. Que así sea. Tendría que salir sola con Jaune esta vez. Afortunadamente para ella, Bakuo todavía era un reino en funcionamiento. Su industria de servicios todavía funcionaba, a pesar de que el mundo entero se movilizó para la guerra. Todavía funcionaban cines, restaurantes e incluso vendedores ambulantes. Era perfecto para una mujer joven con ganas de hacerle pasar un buen rato a su cita. Jaune había aceptado ver una película juntos sin dudarlo. Incluso ahora, sentado en el cine a oscuras junto a ella, parecía tranquilo. La ocasional mirada de reojo de Weiss hacia él mostraba sus ojos pegados a la gran pantalla frente a ellos, y con frecuencia comía las palomitas de maíz del cubo que compartían entre ellos. Había elegido una película romántica, con la esperanza de ayudar a Jaune a estar de humor para cuando confesara. Sin embargo, ella sabía que a veces él era un poco denso. Su falta de conciencia cuando se trataba de Pirra solo consolidó eso para ella. Como tal, Weiss necesitaría ser proactivo para hacer avanzar las cosas. Sus ágiles dedos se deslizaron lentamente por el reposabrazos como una araña acercándose a su presa.
Cuando estuvo a una distancia de ataque, Weiss tomó su mano entre la de él y entrelazó ambos dedos. Ella lo miró a la cara cuando él dirigió su atención hacia su obvia muestra de afecto. Ella le sonrió y, para su alivio, él le devolvió la sonrisa. Ninguno dijo una palabra. No hacía falta decir nada más. Moviendo su cuerpo, Weiss se movió para apoyar su cabeza contra su hombro. Sentarse en el asiento de una sala de cine puede que no haya sido el lugar más cómodo del mundo, pero ahora mismo con su mano sobre la de él y su cabeza sobre su cuerpo, bien podría haber sido como sentarse en una nube. Fue muy cómodo. Muy relajado. Tanto es así que ella podría simplemente. Weiss cerró los ojos mientras disfrutaba de la cálida sensación de estar tan cerca de Jaume. Lo siguiente que supo fue que el mundo explotó en luz y escuchó su suave voz mientras una mano la sacudía para despertarla. «¿Weiss?», preguntó. «Weiss». Los ojos azules se abrieron a la luz punzante de un teatro completamente vacío. Podía ver todo a su alrededor, incluida la pantalla negra sin imagen. Parpadeó confundida un par de veces mientras intentaba recuperar sus sentidos. ¿Qué pasó?», preguntó, todavía atontada en su voz cuando habló. «Te quedaste dormido», dijo. Afortunadamente no había ira en su tono. Weiss no sabía por qué pensó que podría haberlo. La película terminó hace unos 15 minutos. Sentada ahora, Weiss parpadeó mientras miraba un poco más a su alrededor. Sí, todos ya se habían ido a casa. Eran los únicos dos que seguían en el teatro. ¿Cuánto tiempo había estado fuera? 1 hora. Al menos. Se puso de pie y se estiró mientras limpiaba las telarañas de su cerebro. Lo lamento. Jaume se paró junto a ella, su imponente altura era un buen pie más alta que ella. Miró hacia abajo con una sonrisa divertida. No lo estés. En realidad fue bastante divertido. Además, pude ver un lado más relajado y vulnerable tuyo. Se sintió aliviada al oír eso. Lo último que necesitaba en este momento era que ella rechazara a Jaume. Afortunadamente, no parecía molesto por el hecho de que ella se había quedado dormida durante la película y había insistido en que fueran a ver. En cuanto a ver su lado relajado y vulnerable. Weiss reflexionó sobre la realidad de la situación. Se había quedado dormida y terminó completamente a merced del hombre que la acompañaba en esa cita cinematográfica. A Jaume no le faltaba nada. Él la había cuidado hasta que despertó. Weiss tenía un tipo. No es que se sintiera atraída por los hombres mayores, sino más bien por la madurez. Confianza. Encontró atractivos a aquellos que eran capaces de mantener y proteger a los demás. Tal vez era algún tipo de mentalidad cerebral primitiva de mujer de las cavernas que era instintiva. Cualquiera sea el caso, lo que Weiss había visto de Jaume desde que se reunió en la Academia Heiban fue revelador. Atrás quedó el chico inmaduro e irresponsable de Beacon. Incluso sin su tiempo en Ever After, se había convertido en un hombre confiable que haría cualquier cosa por sus amigos. Cualquier cosa por ella. Heiban, el puente, le había salvado la vida 2 veces. Él se preocupaba por ella profundamente, aunque solo fuera como una amiga. Una vez él la había visto bajo una luz romántica, mientras que ella no lo había visto a él de la misma manera. Ahora las tornas habían cambiado. La única pregunta ahora era, ¿podría reavivar el fuego en su corazón que una vez había ardido por ella? Al menos no babeaste, continuó. Pero incluso si lo hicieras, sería genial. Babear y genial no eran 2 palabras que Weiss pensara que deberían estar en la misma oración. Aún así, Jaume estaba siendo muy comprensivo incluso con eso. Entonces, disfrutaba ver un lado más relajado y vulnerable de ella. Weiss podría trabajar con eso. Cuando los dos salieron del teatro hacia el aire nocturno sorprendentemente fresco de Bakuo, Weiss se tapó la boca mientras bostezaba. Sus piernas avanzaron lenta e intencionadamente. Comenzó a seguir a Jaume incluso más de lo que normalmente lo haría alguien de su estatura. Jaume se dio cuenta rápidamente de esto y se detuvo antes de regresar. «¿Weiss?», preguntó, con preocupación en su tono. «¿Estás bien?». Ella parpadeó exageradamente, reprimiendo otro bostezo. «Estoy tan cansada», mintió. «Quedarme dormido sobre ti, fue muy cómodo. Siento como si estuviera listo para ir a la cama y apenas puedo caminar». Los ojos de Jaume recorrieron su cuerpo de arriba abajo durante unos segundos antes de asentir. Luego, cerrando la brecha entre ellos, extendió la mano y tomó a Weiss en sus brazos, uno sosteniendo su espalda y el otro debajo de sus rodillas. Weiss tarareó un chillido cuando Jaume la levantó tan fácilmente como lo haría con un niño y la abrazó cerca de su pecho mientras comenzaba a caminar de regreso a la Academia Seid. «Esto está bien, ¿verdad?», medio afirmó, medio cuestionó. Su tiempo en Ever After había hecho más que envejecerlo físicamente. Ahora era más asertivo. Más confiado. Y, hasta cierto punto, se habían desatado algunas de las restricciones que podrían inhibir a una persona normal. En Ever After, si hubiera necesitado mover algo o a alguien, lo habría recogido sin dudarlo. Aquí con ella, él estaba haciendo exactamente lo mismo. Weiss, por su parte, se mostró contenta con el resultado. Jaume era un caballero literal, literario y de cuento de hadas. Ella desempeñaría el papel de princesa para que él adorara todo lo que pudiera. Hacerlo sin duda ganaría su atención, ¿verdad? Ella tarareó en un tono falso y cansado, acariciando su rostro contra su pecho mientras él la cargaba.
Sí. Murmuró. Disfrutando de la sensación de ser llevada en brazos del caballero oxidado, Weiss permaneció consciente y despierta durante todo el viaje de regreso. Era como algo sacado de la historia que había leído cuando era niña. Una vez había deseado que el caballero oxidado viniera y se la llevara de su casa. De su padre. Quizás los sueños realmente se hicieron realidad. En este momento, aquí en casa del caballero oxidado, en los brazos de Jaune, no podría estar en un lugar mejor. Ella no dijo una palabra hasta que él finalmente llegó al dormitorio de la academia en el que se alojaban ella y su familia. Luego, para su eterno pesar, Jaune llamó su atención para ver si se había quedado dormida una vez más. ¿Estás despierta, Weiss?, preguntó suavemente. Weiss se separó de su pecho, las tenues y suaves luces del pasillo le picaron los ojos cuando los abrió por primera vez desde que la tomó en sus brazos. Sí. Respondió ella. Está bien. Estamos aquí. Volvió a dejar a Weiss sobre sus pies y por un momento los dos se quedaron allí. Le iba a dar un beso de buenas noches. Después de todo, eso es lo que haría una pareja normal si tuvieran una cita. Por otra parte, ella no había dejado explícitamente claro que se trataba de una cita romántica. Entonces, debería hacerlo entonces. Debería levantar la punta de los dedos de los pies para darle un beso en sus labios ásperos y varoniles. Bueno, buenas noches, dijo, sonriendo antes de girarse. Weiss extendió una mano mientras él se alejaba, queriendo decir algo o incluso perseguirlo para conseguir su beso, pero al final actuó con moderación. No, esta había sido una buena velada. Buen progreso. Atlas no se había construido en un día, ni tampoco una relación profunda y duradera con el hombre que amaba. Respirando profundamente y aceptando su progreso como una victoria, Weiss deslizó su pergamino por la cerradura electrónica y entró a su habitación. Solo Winter estaba dentro. Su madre y su hermano debían haber estado afuera haciendo algo. Has vuelto tarde, comentó Winter, levantando la vista de un datapad que había estado leyendo antes del regreso de su hermana. Sin duda algo relacionado con la defensa del reino, en base a sus funciones actuales. Comenzó Weiss, moviéndose por la habitación con indiferencia mientras hablaba. Sentándose, comenzó a quitarse las botas para poder prepararse para ir a la cama. Estaba en una cita con Jaune. Aunque no se dijeron palabras, Weiss pudo sentir que Winter se erizaba por lo que había dicho. El aire parecía repentinamente más frío, y no era resultado de sus poderes de doncella. Una cita, repitió su hermana mayor. Sí, confirmó Weiss con una voz alegre y juguetona. De hecho, me acosté con él. El sonido del datapad golpeando la mesa fue como un trueno, y Weiss se giró para ver a Winter levantándose de su asiento. ¿Tú qué? Divertida por la reacción de celos de su hermana, Weiss se apresuró a aclarar sus palabras intencionalmente engañosas. Bueno, dormí sobre él. Me quedé dormido en el cine, apoyando mi cabeza en su hombro. Fue maravilloso. La risa oscura y desconcertada no era en absoluto como esperaba que respondiera Winter. Eso suena más bien a un desastre, no estuvo de acuerdo. Imagínate lo que pensará el pobre. Estabas tan aburrido de él que te quedaste dormido en tu cita. Qué vergonzoso. Oh, respondió Weiss, levantando un dedo para enfatizar. Me sentía tan cómoda con él y confiaba tanto en él que podía bajar la guardia y usar su cuerpo como almohada. Era un caballero valiente y galante que cuidaba a su princesa. El hecho de que uses una tiara no te convierte en una princesa. Es una horquilla, aclaró Weiss, quitándose la pieza ornamental plateada de su cabello y dejándola fluir libremente por su espalda. Y no, usarlo no me convierte en una princesa. Ser tratada como una lo hace. Fingí cansancio después de la película, y él me llevó como una princesa de regreso a Siede. No hay sensación como ser atendida tan apropiadamente en el capaz brazos de otro. Los ojos de Winter se entrecerraron. Eso es jugar sucio. Simplemente estoy usando mis activos a mi favor, argumentó Weiss. Se quitó la ropa y se puso un camisón en apenas unos momentos. Tu altura y busto pueden ser superiores a los míos, pero no se pueden comparar con la sensación de llevar a una mujer delicada de 5 pies de altura en sus brazos fuertes y varoniles. Jaune quiere ser el héroe valiente que cuida de los que él atesora. Puedo proporcionárselo. Satisfecha con su victoria de la noche, Weiss se acostó en su cama y tomó su pergamino para leer un poco antes de acostarse. Quizás también un poco de charla. Se preguntó si debería contarle esto a Ruby o a Yang. Quizás Yang incluso podría ofrecer algún consejo. Bueno, felicidades, gruñó Winter, las palabras y el tono no estaban en armonía en absoluto. Espero que estés feliz contigo mismo. Internamente, lo era. Externamente, necesitaba seguir actuando un poco más tímida y fría. Gracias, Winter. Eres muy magnánimo. Escuchó a Winter tararear, y cuando Weiss levantó la vista de su pergamino, pudo ver que los de Winter estaban de nuevo en el datapad que había estado leyendo antes. Ya veremos, Weiss, dijo siniestramente. Ya veremos. Esa noche, Weiss se quedó dormido contento con cómo se había desarrollado la noche, pero cauteloso con las premonitorias palabras de Winter. Entonces Weiss quería competir de verdad, ¿verdad? Que así sea. Puede que tuviera trucos bajo la manga, pero también los tenía su querida hermana mayor. Era cierto que Weiss tenía sus propias fortalezas, con las que Winter nunca podría competir.
Mientras Weiss medía alrededor de 5 pies sin sus botas de tacón, Winter medía 5 pies 8 con la misma restricción. Weiss era realmente pequeña y delicada, una mujer joven de tamaño perfecto para ser atendida por un hombre alto y fuerte como Jaume. Sin embargo, ese pequeño físico la dejaba deficiente en ciertas áreas en comparación con Winter. Winter miró la camiseta blanca y escotada que llevaba y sonrió con complicidad. Aquí había dos cosas que tenía sobre su hermana pequeña. Winter esperó en el gimnasio de Seed Academy, vestido con ropa ajustada y reveladora. Sin embargo, no había nada fuera de lugar en ello. Después de todo, ella estaba aquí para hacer ejercicio. La blusa que llevaba reveló su escote, mientras que los pantalones cortos deportivos negros enfatizaron su trasero tonificado. Era lo que llevaban todas las chicas en el gimnasio estos días, y Winter no sería diferente. Sin embargo, tenía intenciones más allá de hacer ejercicio. Weiss había compartido lo que había aprendido de la experiencia de Jaume en Ever After. Cómo había sufrido años de trauma. Cómo se había visto obligado a vivir con su fracaso a la hora de proteger a Penny en ese puente. Aislado y solo durante tanto tiempo, había desarrollado una obsesión enfermiza por proteger a los habitantes del mundo de los cuentos de hadas. Incluso de ellos mismos. Jaume había pasado por mucho en sus intentos de proteger a los demás, y lo que más necesitaba era alguien que pudiera liberarlo de la carga de verse obligado a proteger a los demás. Alguien que pudiera protegerse a sí misma. Alguien que también pudiera protegerlo. No busques más que la doncella del invierno. Incluso antes de heredar estos poderes, Winter era una cazadora altamente calificada. Un especialista atlesiano. Ahora que poseía los poderes de una doncella, era una fuerza a la par de Cinder. Podía cuidar de sí misma y ciertamente podía proteger a cualquiera que pusiera bajo su cuidado. Hoy, se lo demostraría a Jaume. Ella le mostraría lo fuerte y físicamente atractiva que era. La puerta se abrió y entró el hombre de sus sueños. Con su propia camiseta blanca holgada y pantalones cortos negros holgados, la pareja se parecía en todo su atuendo, excepto en lo apretado que se ajustaba a sus cuerpos. Era una pena que ella no pudiera revisar ciertas áreas de su cuerpo como él podría hacerlo con ella, pero Winter alejó ese pensamiento de su mente. Todo en buen tiempo. Perdón por llegar tarde, dijo, ofreciendo una sonrisa culpable mientras se acercaba. Honestamente, es reconfortante poder llegar tarde. Después de años y años de despertarme al amanecer todos los días con vidas en juego. Normalmente Winter era muy estricto con la puntualidad, pero en este contexto era comprensible. La tardanza era un lujo para este hombre. Uno sin el que había vivido durante muchos años. Está bastante bien, descartó Winter honestamente. Me alegra que hayas aceptado entrenar conmigo. Me vendría bien entrenar con un hombre de tu calibre. No era solo que Jaume fuera guapo. Se había convertido en un guerrero poderoso por derecho propio. Aunque ya no contaba con los servicios de lo que se había descrito como un conejito gigantesco con astas, Jaume todavía era capaz con una espada. Aunque aquí y ahora, Winter no planeaba blandir espadas con él. No, ella tenía la intención de enfrentarse a él en un combate cuerpo a cuerpo desarmado. Solo espero poder seguir el ritmo de una doncella. Solo para estar seguros, no vamos a hacer todo lo posible, ¿verdad? Ni bolas de fuego ni hielo mágico ni nada. Winter sonrió gentilmente. Nada de magia. Tampoco apariencias. Solo combate crudo, honesto y cuerpo a cuerpo. Suena como un plan, estuvo de acuerdo, extendiendo un brazo sobre su pecho para estirarlo. Debo mantenerme en forma y estar preparado para lo peor. Nunca se sabe cuándo tu espada podría romperse como lo hizo la mía hace tantos años. Hace todos esos años. Para Winter habían sido solo meses. No quería nada más que agarrar a este hombre, tirarlo al suelo y abrazarlo. Se merecía nada menos que los abrazos más agresivos posibles. Verlo estirarse le dio a Winter una idea. Sentada en el suelo acolchado, le hizo señas con la mano para que se acercara. Jaume, ¿podrías ayudarme a estirarme? Sin pensar en la solicitud, Jaume asintió y se acercó a ella. Claro. ¿Con qué necesitabas ayuda? Winter se recostó boca arriba y levantó suavemente su pierna derecha. Isquiotibiales y pantorrillas, por favor, dijo. Él asintió una vez más y Jaume agarró su pierna desnuda, levantándola completamente perpendicular a su cuerpo. Winter gimió suavemente de alegría al sentir no solo que sus músculos se estiraban adecuadamente, sino también el toque de Jaume. Eso se siente maravilloso, ronroneó. En esta posición, Jaume tendría una excelente oportunidad de ver su trasero. En su abdomen ligeramente expuesto mientras la camiseta sin manga subía por su torso. Bien, me alegro de oírlo, dijo con seriedad. Después de unos segundos bajó esa pierna y tomó la otra. La otra pierna, casi ordenó. Winter estaba demasiado ansiosa por obedecer, y una vez más la sensación satisfactoria de estar completamente estirada llenó su cuerpo. Al ver a Jaume de rodillas encima de ella, pensó en otro ejercicio de estiramiento en el acto. Dobla mi rodilla y empújala hacia mi pecho, ordenó a su vez. Es un ejercicio de estiramiento de la espalda. Oh, está bien. Haciendo lo que le dijeron, Jaume empujó la rodilla de Winter hacia atrás hasta que presionó contra su amplio busto. Al hacerlo, Jaume se inclinó sobre ella y entre sus piernas. Desde la perspectiva de Winter, era como si. ¿Estás bien, invierno?
preguntó. Apenas hemos empezado y tu cara parece un poco sonrojada. Él la soltó y las manos de Winter subieron a sus mejillas. Se quemaron. Solo podía imaginar cómo debía parecerle su tez pálida. Estoy bien, insistió. Aprovechando la oportunidad para retirarse y redesplegarse, Winter se puso de pie, habiéndose saciado de los ejercicios de estiramiento. Ahora bien, empezamos. Jaune también se puso de pie y asumió lo que Winter podría describir mejor como una pose de lucha amateur y sin entrenamiento. Claro. Tú lideras el camino. Ella sonrió ante la invitación. Sí, eso era exactamente lo que necesitaba Jaune. Una mujer fuerte que podría liderar. Uno que no dependería de su protección, pero que sería capaz de protegerlo. Jaune nunca más necesitaría pasar por el trauma y la angustia de perder a alguien a quien no podía cuidar nunca más. Con las rodillas ligeramente dobladas, Winter levantó las manos para protegerse la cara y el torso. No quería golpear a Jaune, y menos aún en su hermoso rostro. No, lo que necesitaban ahora era una buena lucha libre a la antigua. Ella acortó la distancia con él en un instante y los dos se encerraron. Jaune era fuerte, y eso solo amenazaba con debilitar las rodillas de Winter, pero era todo fuerza bruta y ninguna técnica. Su pierna atacó como una víbora, barriendo los pies de Jaune debajo de él y enviándolo al suelo de espaldas. El invierno, por supuesto, cayó con él, y después de sentarse a horcajadas sobre su cintura, lo agarró por las muñecas y la sujetó por encima de su cabeza. Ella se inclinó hacia él, inclinándose lo más que pudo hacia adelante para que él pudiera echar un vistazo a su blusa escotada. Yo gano, gruñó, sabiendo que acababa de ganar aquí en más de un sentido. Jaune luchó durante unos segundos, pero después de darse cuenta de que no podría liberarse de debajo de ella a pesar de su peso relativamente liviano, se rindió y su cabeza cayó hacia la colchoneta. Envío. Esas dos palabras provocaron un escalofrío en el cuerpo de Winter. Nunca supo que necesitaba escuchar a un hombre decirle esas palabras más que ahora. Buen chico, dijo, sacando la lengua para humedecerse los labios. Segundo round. La pareja se levantó y se preparó para volver a intentarlo. Jaune se mostró más cauteloso esta vez, claramente no quería que se repitiera lo que había sucedido la última vez que se enfrentaron. Qué lástima también, porque Winter había disfrutado bastante de la vista. Jaune se agachó esta vez, tratando de abordar a Winter por la cintura. De hecho, lo logró, utilizando su tamaño y volumen superiores a su favor para derribarla. Sin embargo, con lo que no había contado era que sus piernas se envolverían alrededor de la parte superior de su torso y cuello, atrapándolo en su agarre tipo vicio. A pesar de haber logrado derribarla, las poderosas piernas de Winter tenían el control. Ella lo apretó con fuerza mientras él luchaba, y desde su posición ventajosa en su espalda, vio cómo los dos se habían revolcado en el suelo hasta que ambas piernas de ella estuvieron firmemente alrededor de su cuello. Y cómo su cabeza estaba entre ella. Winter apretó los muslos instintivamente al pensar que él estaba en esa posición, y eso finalmente fue demasiado para el hombre. Jaune hizo tapping, golpeando su muslo unas cuantas veces con la palma de su mano, provocando que ella lo soltara. Aunque había ganado una vez más, esta vez Winter se quedó sin aliento debido a la posición en la que habían terminado los dos. Jaune fue el primero en levantarse y le ofreció una mano mientras ella todavía luchaba por recuperarse mentalmente de ver su cabeza entre sus piernas. Ella lo tomó agradecida y Jaune la puso de pie con sorprendente facilidad. Pensé que te tenía allí, sonrió, sacudiendo la cabeza ligeramente con decepción. Pensé que te tenía ahí, repitió su mente. Fue un buen intento, pero aún queda un largo camino por recorrer cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo. Deberíamos practicar todos los días. Ella parpadeó. Es decir, si tienes tiempo de sobra. Creo que podría arreglármelas. Esto es muy divertido. Oh, créeme, yo también lo creo. Bueno, si estás ansioso, no tenemos motivos para detenernos todavía. ¿Estás preparado para unas cuantas rondas más? Jaune sonrió y con una energía aparentemente ilimitada asumió una postura de lucha una vez más. Puedo hacer esto todo el día. Winter sonrió a su vez, mostrando un brillo de dientes con una sonrisa depredadora. Eso es lo que me gusta escuchar. Amo a un hombre con resistencia. Pasó la siguiente hora maltratando a Jaune y sujetándolo debajo de ella. Cuando Winter regresó al dormitorio de su familia se sintió como si estuviera en la cima del mundo. El nombre de ese mundo resultó ser Jaune. Para ser justos, había pasado bastante tiempo derrotándolo en el gimnasio. Si fuera posible convocar a otros seres humanos con su apariencia, ella podría conjurar un ejército de Jones con la cantidad de veces que lo había derrotado. Al encontrar a Wei sola en la habitación, Winter cerró la puerta antes de olfatear debajo de sus axilas. Había sudado bastante hoy y necesitaba desesperadamente una ducha. Su ropa deportiva necesitaría un lavado antes de usarla nuevamente la próxima vez que ella y Jaune entrenaran. Pareces un desastre, dijo Wei sin rodeos. ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién? Yo. Winter preguntó inocentemente. Oh, nada demasiado importante, hermana. Acabo de pasar la última hora sola con Jaune sudando y ensuciándose. Wei levantó la vista de su pergamino, con sus gélidos ojos azules muy abiertos como platos. ¿Qué? Ella prácticamente chilló. Sonriendo para sí misma, Winter siguió actuando. Sí, fui bastante duro con él,
Pero no se quejó mientras estaba encima de él. Lo inmovilicé contra el suelo y me salí con la mía. El rostro de su hermana menor se contrajo con disgusto ante lo que ciertamente era una imagen vívida y intencionadamente inexacta. Sin embargo, poco a poco el color volvió a la ya pálida piel de Weiss y entrecerró los ojos acusadoramente hacia Winter. Lo entiendo, gruñó ella. ¿Entrenaste con él? ¿Entrenaste? Lo hice, admitió Winter libremente. Cruzando los brazos sobre el pecho, Weiss carraspeó y miró hacia otro lado mientras continuaba. No hay razón para ser tan vulgar cuando todo lo que hicieron fue entrenar juntos. No había nada sexual en ello. Sin embargo, consiguió muchas miradas largas y claras a mi escote mientras estaba debajo de mí. Los ojos de Weiss se centraron en la parte superior de Winter. Más específicamente donde el borde de la tela se encontraba con la línea del busto. Los ojos azul pálidos se entrecerraron de nuevo. Y dijiste que jugué sucio. Winter se encogió de hombros con indiferencia. Ustedes tienen sus fortalezas, señorita Slim y princesa de Inti. Yo tengo las mías. Puede que Jaune la mime como la niña inocente e indefensa que es, pero hoy le mostré de lo que era capaz una verdadera guerrera. Una verdadera compañera. Una verdadera mujer. Él nunca sentirá que tiene que protegerme. Al contrario, yo lo protegeré. Ah, de verdad. Weiss objetó, levantándose y pisando fuerte hacia donde estaba Winter. En primer lugar, estoy lejos de estar indefensa. Y en segundo lugar, ¿realmente crees que él no me ve como una mujer? Creo que estás, todavía creciendo, Weiss. Tengo casi 20 años. Winter tarareó, sus ojos recorriendo de arriba abajo la esbelta y ciertamente hermosa figura femenina de Weiss. Bueno, entonces, tal vez eso sea lo más grande que puedas conseguir. Te lo haré saber, gruñó Weiss, metiendo un dedo en el pecho de su hermana. Que soy tan atractivo como tú en lo que respecta a la apariencia física. Lo eres, admitió Winter. Aunque de otra manera. Lo diferente no es peor y lo demostraré. Winter arqueó una ceja. Oh. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Weiss cruzó los brazos sobre el pecho una vez más. Mañana iremos al oasis. Como no tenemos playa en medio de Vacuo, tendremos que servirnos como sustituto. ¿Y qué lograríamos si íbamos allí? Tú y yo, explicó Weiss, la indignación en sus labios se transformó en una sonrisa. Vamos a ponernos nuestro mejor traje de baño y llevaremos a Jaune con nosotros. Dices que no me ve como una mujer, pero te puedo asegurar que sus ojos se sentirán atraídos por mi delgada cintura y mi amplio trasero. Un concurso de trajes de baño. Weiss realmente estaba sugiriendo tal cosa. Incluso si no fuera de nombre, en la práctica, ella y su hermana harían alarde de sus activos tratando de ganarse la atención del hombre que ambas deseaban. Fue de mal gusto. Fue vulgar. Fue degradante. Y todavía. Ella no daría marcha atrás. No cuando Weiss había arrojado el guante de esa manera. Si quería ver a quién favorecería más Jaune con sus ojos lujuriosos, que así fuera. Muy bien, estuvo de acuerdo Winter. Mañana viajaremos los tres al oasis con el pretexto de un merecido y relajante día libre. Le tendió la mano a su hermana, porque a pesar de que las dos competían entre sí, seguían siendo hermanas. Todavía amaba mucho a Weiss. Que gane el mejor Schnee. Weiss tomó y estrechó su mano. Sí, a pesar del nuevo desacuerdo entre los dos, ella todavía respetaba y adoraba a su hermana mayor. Que gane el mejor Schnee, Winter, repitió. Mañana, Jaune vería más a las dos hermanas que nadie antes. Capítulo 2. Resultó que el oasis era mucho más que un simple oasis. Era el oasis. Una brillante joya azul en el mar de arena que era el desierto de Bakuan. Un atractivo no solo para saciar la sed de los viajeros, sino como una alternativa a las playas naturales de las que carecía el reino de Bakuo. Si bien no es tan grande como un océano, o incluso un lago, The Oasis ofrecía la oportunidad de nadar en sus frescas aguas azules, así como de tomar el sol en las arenas blancas que lo rodeaban. Aquí es donde Weiss haría suyo a Jaune. Con un pequeño bolso de mano, había venido preparada con todos los elementos esenciales que necesitaría para ganárselo. Pero primero necesitaba crear el ambiente. Se quitó el sombrero de ala ancha y las gafas de sol que usó primero, los dejó antes de quitarse el ligero y fresco chal de playa blanco de su cuerpo, revelando el traje de baño que había elegido solo para esta ocasión. Tan azul como un cielo despejado de verano, el bikini estilo bandeau brindaba soporte y cobertura perfectos para su modesto busto, pero si se diera la vuelta, mostraría que su mejor activo estaba en exhibición para que todos lo vieran. Énfasis en asset. Weiss sonrió, sabiendo lo orgulloso que estaría Yang de haber pensado en ese juego de palabras. La parte inferior del bikini de hilo dejaba poco a la imaginación, permitiendo que el hombre que deseaba viera la única zona que Weiss había rellenado de manera amplia. Si ella se acostara boca abajo mientras insistía en que le aplicara protector solar en la espalda, no tendría más remedio que mirar su gloriosa curvatura. Weiss metió la mano en su bolso, sacó una manta doblada y comenzó a colocarla en el lugar que habían elegido, reclamándola para sí. Un buen día para relajarse, ¿no le parece? Preguntó a los otros dos miembros de su grupo. Jaune parecía relativamente normal con su camisa holgada y su bañador que actuaba como pantalones cortos. A diferencia de ella y Winter, él no necesitó cambiarse mucho para vestirse para la ocasión.
Todo lo que tendría que hacer era quitarse la camisa, y una vez que ella lo hiciera, bebería de la vista de su pecho desnudo como un camello sediento que se había detenido en el oasis para refugiarse. El invierno, en cambio. Ella podría ser simplemente un problema. Quitándose su propio chal, la hermana mayor de Weiss reveló un traje de baño negro de una pieza que no debería haber podido competir con el de ella, si no fuera por el hecho de que parecería que le faltaba la mitad del frente. El corte en forma de V se extendió desde el escote hasta el ombligo, exponiendo no solo su estómago, sino también una gran cantidad de escote. De alguna manera parecía más revelador que un simple bikini, y Weiss no estaba seguro de si eso era realmente cierto o si era porque era muy inesperado en lo que debería haber sido un traje más modesto. De cualquier manera, Weiss tenía competencia. Sería su trasero grande y lleno versus el busto grande y lleno de Winter. Tendría que hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que Jaume fuera un imbécil. Realmente es un buen día, coincidió Winter, extendiendo su propia toalla. Weiss notó cómo había una brecha notable entre el lugar donde se habían colocado los dos. Una cantidad perfecta de espacio para. Sí, fue una gran idea, dijo Jaume, plantando el palo de la sombrilla en la arena entre los dos antes de abrir la parte superior. Era lo suficientemente grande como para protegerlos a todos del sol, y todavía había mucho espacio para que él extendiera la última toalla donde se sentaría. Sentado entre las dos hermanas, Weiss estaba seguro de que no tenía idea de en qué tipo de problema se encontraba. Como un conejo inconsciente atrapado entre dos zorros árticos, ellos eran los depredadores y él era la presa. Al final, era el mejor tipo de problema en el que podía encontrarse un hombre como él. Los juegos habían comenzado y Weiss sería quien los iniciaría. Sacó una pequeña botella de su bolso, la abrió y se echó una generosa cantidad de protector solar en la mano. Después de frotarse ambas manos, comenzó a aplicarlo en sus brazos, así como en la parte frontal de su cuerpo. Era una lástima que no pudiera cubrirse la espalda y las partes traseras de su cuerpo. Afortunadamente, sin embargo, tenía un hombre de confianza que la ayudaba con eso. Oh, Jaume, prácticamente cantó, arrodillándose sobre su toalla de playa. ¿Podrías ayudarme, por favor? El hombre del que se había enamorado sonrió y asintió, acercándose a ella sin dudarlo. Claro, Weiss. ¿Qué pasa? ¿Podrías? Comenzó antes de tumbarse sobre la toalla. Su cabeza se animó para mirarlo mientras hablaba. Ayudarme a aplicarme el protector solar. Desafortunadamente, no soy lo suficientemente flexible para cubrir adecuadamente la parte posterior de mi cuerpo. Eso fue mentira. Weiss fue increíblemente flexible. Podía hacer cosas con su cuerpo que ninguno de sus amigos podía siquiera imaginar. Un día, con suerte pronto, Jaume descubriría lo flexible que era. Claro, asintió alegremente, de nuevo sin pausa ni vacilación. Justo cuando se arrodilló junto a Weiss boca abajo, Winter levantó su fea cabeza e interrumpió lo que debería haber sido un momento glorioso para la incipiente relación de Weiss y Jaume. Weiss, si necesitas ayuda, estaré más que feliz de poder ayudarte, afirmó con firmeza, arrodillándose al otro lado de la niña. Soy tu hermana, después de todo. Weiss se volvió para mirar a su hermana, y los ojos suaves y felices que habían mirado a Jaume se volvieron fríos y agudos. No, gracias, Winter, gruñó. Ya le pregunté a Jaume. Estoy más que feliz de poder ayudar, insistió, sosteniendo una botella de protector solar en sus propias manos. No sería nada incómodo para la familia ayudarse unos a otros. No es incómodo, respondió Weiss. Jaume y yo somos increíblemente cercanos. Tampoco sería la primera vez que pone sus manos sobre mi cuerpo. Winter se enfureció ante este hecho. Ya sea cuando él impulsó su aura en múltiples ocasiones o cuando se abrazaron varias veces en Ever After, Jaume estaba íntimamente familiarizado con las curvas del cuerpo de Weiss. Aquí y ahora, se familiarizaría con ello más que nunca. Sigo diciendo que es mejor para mí hacer esto que para él, insistió Winter. Sería más eficiente que Jaume lo hiciera, no estuvo de acuerdo. Sus manos son más grandes que las tuyas, lo que significa una mayor cobertura y una aplicación más rápida. Eso nos dejará más tiempo para divertirnos. Lo que sea que funcione, dijo Jaume, ya arrojando una cantidad generosa de gel blanco. Estoy de acuerdo con hacerlo. Weiss se burló de su hermana, reclamando la victoria ahora que Jaume había aceptado que no habría ningún problema. Winter simplemente asintió y retrocedió, retirándose a su propia toalla y dejando a los otros dos libres para participar en lo que sería una maravillosa práctica de seguridad contra los rayos UV. Jaume se frotó las manos, calentando el protector solar antes de colocarlas en la espalda de Weiss. Aunque ya no estaba frío al tacto, la mera sensación de sus grandes y poderosas manos sobre su carne desnuda hizo que Weiss jadeara y tuviera espasmos reflexivos, y enterró su rostro entre sus brazos cruzados. Tarareó felizmente, sintiendo a Jaume trabajar en su piel suave y flexible. ¿Cómo es que? Lo escuchó preguntar suavemente encima de ella. En su mente podía imaginarse la escena, Jaume frotando tiernamente su carne anhelante mientras bajaba sus labios a su oído para susurrarle cosas dulces. ¡Qué bien! Maulló, disfrutando de la sensación de Jaume frotando su espalda. Sus hombros. La parte baja de su espalda. Cada pedacito de ella estaba siendo devastado por los poderosos y agarradores dedos de Jaume. Fue casi demasiado para Weiss soportarlo,
y ocultó su rostro del mundo para que nadie pudiera presenciar su vergüenza. Sin embargo, eso no impidió que su lengua expresara su aprobación. Sí. Jaune, así de simple. Por su parte, Jaune fue atento y obediente, aplicándole protector solar a Weiss como si su vida dependiera de ello. Bueno, tal vez así fue. Ahora o no, era mejor prevenir que curar cuando se trataba de protegerse de los dañinos rayos ultravioleta del sol. Lamentablemente, después de un par de minutos de golpear la parte superior de su cuerpo, todo terminó, pero justo cuando estaba a punto de alejarse y levantarse, Weiss levantó la cabeza para detenerlo. Espera, insistió. Mis piernas también. Eran una de sus mejores características, y no estaba dispuesta a dejar que Jaune se escapara antes de que él tuviera sus manos sobre ellas. Afortunadamente para ella, Jaune no parecía tener ningún problema con esto, y después de ponerse otro chorro de protector solar en las manos, se puso a trabajar en la parte inferior de su cuerpo. Esas manos increíblemente grandes recorrieron arriba y abajo a lo largo de las piernas de Weiss, frotando sus tonificadas pantorrillas y musculosos muslos. Weiss era tan ágil y esbelta como parecían, pero poseía unas piernas increíblemente en forma. Estaba orgullosa de muchas partes de su cuerpo. Sus ojos brillaban como relucientes zafiros. Su clavícula era extrañamente tentadora. Sus piernas cortas pero sexys tenían todo el atractivo de una supermodelo pavoneándose por una pasarela. Sin embargo, su mejor característica tenía que ser más alto. Susurró. Esas manos suyas subieron más, hasta la parte superior de sus muslos. No es suficiente. No se había puesto una braguita de bikini con tan poca cobertura por nada. Solo un poco más. Casi le rogó al hombre. Ella contuvo un grito ahogado cuando lo sintió, y fue increíble. Bote. Las manos de Jaune finalmente llegaron a sus pálidas y flexibles mejillas, donde comenzó a frotarles protector solar. Después de todo, no serviría de nada que se enrojecieran y se quemaran bajo el sol abrasador de Bakuan. Tenían que estar seguros y prístinos para que se volvieran rojos de una manera completamente diferente. W. Weiss, escuchó tartamudear a Winter en señal de protesta. Creo que ya has tenido suficiente. Levantando su rostro sonrojado y ardiente de la seguridad que le proporcionaban sus brazos, se volvió para mirar a su hermana. Aún no ha terminado. Le gritó a la niña mayor. Weiss se mordió el labio, sofocando un gemido placentero mientras las grandes manos de Jaune prácticamente amasaban la masa que era su trasero. Quería asegurarse de que él consiguiera hasta el último centímetro de su trasero. Por razones de seguridad, por supuesto. Su mayor activo necesitaba estar protegido de los fuertes rayos del sol y, como un verdadero caballero, se aseguraba de que su dama estuviera a salvo de cualquier daño. Lamentablemente, sin embargo, todo lo bueno debe llegar a su fin, y Jaune finalmente se quedó sin piel para cubrirse con protector solar. Weiss ahora estaba preparada para un día de diversión bajo el sol, aunque tendría que esperar unos minutos para recuperar el aliento y calmarse de la increíble altura a la que la habían llevado las poderosas manos de Jaune. Ahí vamos, todo listo, dijo felizmente, aunque no inconscientemente. Siempre había sido un poco lento cuando se trataba de pistas. Weiss se rió estúpidamente en sus brazos, su espalda se agitaba ligeramente mientras todavía disfrutaba de la cálida y reconfortante sensación de sus manos. Gracias, Jaune. Sí, apenas unos minutos para recuperarse de tan estimulante experiencia física. Entonces sería libre de complacer todo lo que quisiera con el hombre, tal vez incluso devolverle el favor y poner sus manos sobre su amplio y tonificado pecho. Después de todo, él también necesitaba la protección adecuada, y Weiss era la chica adecuada para proporcionársela. Winter quedó impactada por la audacia que su hermana había mostrado aquí. ¿Cuánto había crecido la niña desde que se fue de casa a Beacon? Por supuesto físicamente había sido muy poco, pero mental y emocionalmente. Nunca podría haber imaginado que Weiss fuera tan hormonal cuando había estado entrenando en Atlas. Weiss ya era realmente una mujer adulta. Una mujer con impulsos y necesidades. Que así sea. Si quisiera jugar así, Winter no daría marcha atrás. No, la hermana mayor Stne se enfrentaría a su enemigo en el campo de batalla y lucharía en igualdad de condiciones. Si Weiss quisiera seguir la ruta del protector solar, entonces Winter sería más que capaz de usar esas mismas tácticas. Jaune, gritó, sentándose en su toalla. Creo que necesitaré ayuda para aplicarme yo mismo el protector solar. Al igual que Weiss, el hombre se movió sin perder el ritmo. Obviamente no sentía ningún tipo de compromiso exclusivo con Weiss, lo que significaba que esta guerra estaba lejos de terminar. Claro, Winter, asintió felizmente. Tienes problemas con las mismas áreas que Weiss. En otras palabras, la espalda. Desafortunadamente, el traje de baño de una pieza de Winter cubría su espalda y su trasero, por lo que solo necesitaría ayuda con sus piernas. Incluso entonces, podía golpearse la parte posterior de las piernas sin problemas estando sentada. A decir verdad, no necesitaba ayuda para aplicar protector solar como la necesitaba Weiss. Ni siquiera tenía una buena excusa como la de su hermana. Sin embargo, esto no le impediría vengarse. No, lo justo es justo, después de todo. Si Weiss iba a permitir que Jaune se entregara a sus mejores activos, entonces Winter se aseguraría de que él también probara los de ella. En realidad, necesitaba ayuda con mi frente, respondió,
señalando el gran corte en forma de V en la parte delantera de su traje de baño. Cuando vio el traje en la tienda, la cara de Winter se puso roja. Sin embargo, sabía que Weiss no iba a mostrar ningún tipo de vergüenza o pudor, y sabía que ella tampoco debería hacerlo. Una vez que se lo puso y admiró lo mucho que enfatizaba su busto, supo que había tomado la decisión correcta. Era mucho más provocativo que un bikini. La cantidad de escote, particularmente los pechos laterales que mostraba, habría sido criminal en cualquier otro reino además de Vacuo. Y ahora era el momento de que Jaune pusiera sus manos sobre ello, tal como lo había hecho con el trasero de Weiss. En realidad. Cuestionó. Por supuesto que fue una petición ridícula. ¿Cómo diablos necesitaría ayuda para aplicarse protector solar en su propio pecho? Jaune estaba tras ella y ella lo sabía. Aún así, ella había comenzado a recorrer este camino y no estaba dispuesta a dar marcha atrás. No cuando su futuro marido estaba al teléfono. Sí, insistió. Es como dijo Weiss, tus manos grandes son más adecuadas para este tipo de cosas que las mías. Si fueras tú quien lo hiciera, entonces sería menos trabajo, dejándonos más tiempo para jugar. Winter notó que Weiss se había sentado ahora, sus ojos fríos y penetrantes clavaban dagas en su hermana. Entonces puedo ayudarte, Winter. Es como dicen, dos pares de manos piensan mejor que uno. No, gracias, respondió Winter, tal como lo había hecho Weiss cuando le ofreció ayuda. Las grandes manos de Jaune serán perfectas para tal tarea. O podrías hacerlo tú mismo, presionó Weiss. Después de todo, no es un lugar muy difícil de alcanzar. La mirada de Winter se oscureció, igualando el tono de su voz cuando se dirigió a su hermana. Puedo asegurarte que es un lugar muy difícil de alcanzar, Weiss. Ningún hombre ha llegado a él antes. Las implicaciones de su declaración no tenían nada que ver con el protector solar y Weiss lo sabía. También sabía cuándo debía alejarse de su querida hermana mayor. Por muy luchadora que fuera, Weiss sabía que un desafío directo con las armas contra Winter era una perspectiva perdida. Antes de que Weiss pudiera farfullar otra protesta, Jaune habló en ese tono tranquilo y cálido suyo. Claro. No será un problema. Una vez decidido, Winter sonrió y se giró para acostarse boca arriba. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza dentro de su pecho cuando Jaune se arrodilló sobre ella. A diferencia del día anterior, ahora era Jaune quien estaba por encima de ella. Las manos de Jaune que la inmovilizarían contra el suelo. Ella tragó con fuerza mientras lo veía frotarse las manos, antes de que bajaran hasta su estómago desnudo y tonificado. Winter tarareó felizmente al sentir las poderosas manos de Jaune acariciar su estómago y esternón. Había pensado que tal vez Weiss estaba exagerando el sentimiento cuando Jaune la había estado atendiendo, pero no. Realmente se sintió tan bien. Ella apenas podía contenerse mientras él frotaba su piel suave como la seda, tocando lugares que nadie había visto antes, y mucho menos tocado. Más alto, murmuró, haciéndose eco de la petición anterior de Weiss. Cúbrelo todo. Jaune obedeció sin dudarlo, y pronto Winter sintió que sus manos tocaban un lugar que ella nunca había soñado que alguien tocara. Al menos, antes de que Jaune regresara del Everafter. Después de muchas noches inquietas, ese sueño se había hecho realidad. Sus manos frotaron la suave y blanda parte expuesta de su busto, y Winter se mordió el labio para tratar de sofocar el placentero jadeo que se produjo al ser tocada en un lugar así. Sus manos apretaron la toalla debajo de ella y los dedos de sus pies se curvaron. Sus muslos se apretaron mientras Jaune cubría hasta el último centímetro de su pecho expuesto con protector solar. Justo ahí, respiró ella. Las manos de Winter se taparon la boca para tratar de sofocar los ruidos indecorosos que se escapaban de ella, pero en el mejor de los casos simplemente pudo amortiguar los gemidos. Así de simple. Lo necesito ahí mismo. Cuando terminó, Winter quedó como un desastre de mujer jadeante y sin aliento. Al abrir sus ojos azul pálido, vio al hombre de sus sueños sonriéndole como si acabaran de hacer el amor. No quería nada más que tomarlo aquí y ahora y besarlo, pero sabía que aún no estaban preparados para eso. ¿Todo está bien?, preguntó. Su inocencia era realmente alucinante. Winter asintió débilmente y supo que necesitaría unos minutos para recuperarse. Ese sí. Jaune mostró una sonrisa con dientes antes de levantarse. Es bueno escucharlo. Seguiré adelante y me pondré un poco, y luego estaremos listos. Ella asintió distraídamente de nuevo, simplemente mirando el interior de la sombrilla. Fue solo después de unos segundos que la fuerza regresó repentinamente al cuerpo de Winter, y se puso de pie. No. Si alguien iba a aplicarle protector solar a Jaune, sería ella. Weiss apenas podía creer lo que acababa de ocurrir ante ella. El invierno prácticamente le había permitido a Jaune tocar su pecho con el pretexto de aplicarse protector solar. Y peor aún, Jaune no se dio cuenta de todo. ¿Quién sabía que el hombre era realmente tan denso? Weiss sabía que su tiempo en Everafter había sido traumático, pero su sentido común realmente había recibido un golpe tan fuerte. Realmente no podía entender lo que estaba haciendo cuando aplicaba protector solar en el pecho de una hermosa mujer. Bueno, sea cual sea el caso, Jaune acababa de declarar que estaba a punto de aplicarse protector solar, y esto le presentó una oportunidad. Uno que no iba a dejar escapar entre sus dedos. No, tal como había hecho con su trasero perfecto, Weiss iba a agarrarlo y apretarlo hasta el fondo de su corazón. Jaune. Gritó mientras el hombre se sentaba.
Déjame ayudarte con eso. Wei se apresuró a arrodillarse sobre Jaune, quien acababa de sentarse en la toalla central. Con su botella de protector solar en la mano, se echó una generosa ración del producto en las manos y comenzó a frotarlas no solo para esparcir la sustancia, sino también con alegre anticipación. Hazte a un lado, Weiss, ordenó Winter, anunciando su presencia mientras se arrodillaba al otro lado de Jaune. Creo que es mejor dejar un acto como este en manos de un profesional capacitado. Los ojos azul helado miraron fijamente a la joven que se había atrevido a intervenir en su diversión. ¿Profesional capacitado?, cuestionó Weiss. Lo siento, pero cuando les enseñan a los especialistas atlesianos cómo aplicar protector solar en la Academia Atlas. Hay muchas expediciones para tomar el sol en las tundras de Solitas. Podría haberlo, replicó Winter. Tal vez lo sabrías si hubieras decidido quedarte en Atlas con tu familia. Weiss jadeó en estado de shock. Winter realmente iba allí. Bueno. En ese juego podrían jugar dos. Bueno, solo aprendí de los mejores, replicó Weiss. Después de todo, abandonarme para ir a Atlas Academy es lo que me inspiró a emprender mi propio viaje a Beacon. De hecho, recuerdo que abandonaste a Whitley por su cuenta cuando huiste a otro continente. Lo cual no tiene nada que ver con mi habilidad de frotar el pecho de Jaune. Con protector solar. Añadió rápidamente. Sin embargo, unas manos tan pequeñas no son aptas para trabajar con un pecho tan ancho, argumentó Winter. Si te embarcaras en este esfuerzo por tu cuenta, estarías en ello todo el día. Weiss le lanzó a Winter una mirada de complicidad y sus labios se curvaron en una sonrisa tortuosa. Los ojos de Winter se abrieron al darse cuenta de los pensamientos de su hermana sin necesidad de palabras. Winter se acercó más a sus rodillas, con sus propias manos blancas y pegajosas por el propio protector solar que les había echado. Se cernían sobre el cuerpo boca abajo de Jaune como una trampa que estaba a punto de caer sobre su presa desprevenida. Mis manos son más grandes, dijo Winter. Por lo tanto, serán más eficientes en esta tarea, lo que nos dejará más tiempo para disfrutar. Bueno, mis manos son más suaves. Jaune se sentirá mucho mejor si mis dedos libres de callos son los que tocan su piel. Más suave porque has estado aflojando en tu entrenamiento, argumentó Winter. Es como si hubieras abandonado por completo tu habilidad con la espada para confiar únicamente en tu apariencia. Los ojos de Weiss se entrecerraron ante la acusación que Winter le había lanzado. Tú fuiste quien insistió en que me concentrara en aprender a convocar. Como complemento a tus habilidades de esgrima, no como reemplazo. Bueno, lo siento si no puedo leer la mente, Winter. Winter golpeó con sus manos el cuerpo de Jaune, donde comenzó a frotar agresivamente el protector solar en su pecho. No necesitas leer la mente para pensar estratégicamente, Weiss. Al ver cómo la verdadera batalla apenas había comenzado, Weiss reclamó el otro lado del pecho de Jaune con sus propias manos y comenzó a frotarlo fervientemente. Siempre he querido tu aprobación, Winter. Pensé que aprender a convocar te haría feliz. Al final eso fue todo lo que ella siempre quiso. La aprobación del invierno. Quería que su hermana la reconociera. Para elogiarla. Ella quería ser como Winter. Al final resultó que, ella se parecía más a Winter de lo que jamás hubiera imaginado. O tal vez, Winter se parecía más a ella. Después de todo, se habían enamorado del mismo hombre. Sus gustos eran tan parecidos como impecables. La única diferencia era el papel que se veían desempeñando en la relación. En este punto, la discusión se había convertido en dos pares de manos agarrando y apretando el cuerpo de Jaune, untándolo con una sustancia viscosa blanca mientras él yacía allí en silencio. Los ojos de Winter y Weiss se encontraron, esos orbs fríos y helados entablaron un debate paradójicamente acalorado entre ellos. No fue hasta que escucharon a la gente gritar que se rompió el punto muerto. Al dirigir su atención hacia el sonido, Weiss vio correr a otros asistentes al oasis. No pasó mucho tiempo para descubrir el origen del caos. Emergiendo de las aguas azules del oasis había un Grim grande, con tentáculos y de aspecto absolutamente vil. Su cuerpo era negro y bulboso, mientras que placas quitinosas blancas cubrían partes de su superficie. Sin embargo, fueron esos tentáculos retorcidos y deslizantes los que provocaron escalofríos por la columna de Weiss. De todas las feas y repugnantes bestias de Grim que había visto en su vida, esta era definitivamente la peor. Los tres se pusieron de pie, todo el drama sobre el protector solar y las relaciones se puso en pausa, mientras se giraban para enfrentar la amenaza. Nunca había visto ese tipo de Grim, afirmó Jaune con calma. Yo tampoco, estuvo de acuerdo Winter. Se volvió hacia los demás. Supongo que ninguno de ustedes trajo sus armas. Weiss aprieta los dientes. No, no lo había hecho. En su anticipación y entusiasmo por la cita de hoy, se había olvidado de armarse. Myrtenaster fue guardada de forma segura en el dormitorio de su familia en Seed Academy. Tampoco había visto a Jaune traer ningún tipo de arma y, a juzgar por la falta de acción de Winter, podía suponer que sus espadas tampoco estaban presentes. No, confirmó Weiss. Sin embargo, afortunadamente para mí no necesito un arma para luchar. Dominar la invocación tiene sus ventajas. Se concentró, e incluso sin usar su estoque como herramienta para enfocar su invocación, un glifo giratorio apareció debajo de ella. Sin embargo, antes de que pudiera completar la acción, sintió una mano familiar en su hombro.
Se volvió para ver que Jaune se había movido para interponerse entre ella y Winter. Aquí, dijo el hombre, y poco después su mano comenzó a brillar de color blanco. Necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir. Un blanco cálido recorrió el cuerpo de Weiss. Si no se equivocaba, Jaune había usado su apariencia con ella más que nadie. Sus habilidades para aumentar el aura no solo eran extremadamente útiles en una situación de combate, sino que también se sentían maravillosas. Tener la enorme reserva de fuerza de Jaune amplificando la suya la hizo sentir realizada tanto emocional como físicamente. Fue un sentimiento como ningún otro. Mientras Weiss disfrutaba de la calidez de su toque, vio cómo su mano izquierda se extendía hasta el hombro de Winter. También brilló, y pronto Jaune estaba vertiendo sus extensas reservas de aura en ambas hermanas Stne en preparación para esta pelea. No seré de mucha utilidad aquí desarmado, pero al menos puedo hacer esto, continuó. Ve a buscarlo y mantén a esta gente a salvo. Realmente fue un héroe. Un campeón del pueblo. El caballero oxidado. Las mismas personas a las que estaba ayudando a proteger en ese mismo momento no tenían idea de que un personaje sobre el que habían leído cuando eran niños estaba aquí en persona para salvarles la vida. Pero Weiss lo sabía. Sabía lo valiente y bueno que era él. Después de varios segundos de aumentar sus auras a niveles sobrehumanos, Jaune jadeó y dejó caer sus manos libres. Tener dos mujeres al mismo tiempo debe haber sido agotador, y hablaba de lo fuerte que era su resistencia el hecho de que todavía estaba de pie después de llenar a ambas con su cálido y blanco poder. Buena suerte, ustedes dos, sonrió, aprovechando la oportunidad para mirarla a ella y a Winter. Weiss asintió y el glifo debajo de ella reapareció. Apareció un enorme Queen Lansar. Se elevó sobre ella y su tamaño rivalizaba con el del pulpo Green que había tocado tierra y actualmente buscaba humanos a quienes matar. Winter tomó el cielo, sus poderes de doncella activados mientras volaba hacia arriba, lista para hacer llover fuego y hielo sobre el monstruo que se había atrevido a perturbar su cita. Su brazo se extendió y Weiss le ordenó que convocara a Green para enfrentarse a su enemigo. No me convertiré en un capítulo más de uno de los cómics pornográficos de Blake. Ella declaró. Destruye ese asqueroso horror con tentáculos. Mientras Winter derramaba destrucción elemental desde arriba, la reina Lansar de Weiss realizó ataques punzantes. Los tentáculos agitados buscaban desesperadamente luchar contra sus asaltantes, pero esta pelea se decidió incluso antes de comenzar. Sin embargo, no era solo que se enfrentara a una doncella y una invocación sobrealimentada. Este Grimm tuvo la mala suerte de provocar a dos mujeres cuyo desprecio podría arruinar reinos enteros. La batalla había terminado. Jaune exhaló un suspiro de alivio. El resultado nunca estuvo verdaderamente en duda. Grimm, grande o no, era solo una bestia. Contra los poderes combinados de una doncella y una hábil cazadora como Weiss, la cosa no tenía ninguna posibilidad. Jaune había hecho su parte, o al menos lo había intentado. Sin su arma, todo lo que podía hacer era aumentar las auras de Weiss y Winter, y retroceder mientras hacían su trabajo. Afortunadamente, los dos habían acabado rápidamente con su monstruoso enemigo. Winter volvió a descender a la arena, con el cadáver muerto y deteriorado del monstruo con tentáculos detrás de ella. Weiss de manera similar caminó sobre las cálidas arenas del desierto de regreso a él, su reina Lansar convocada se desintegró en el aire y se fue volando como polvo en el viento. Ambos lucieron espectaculares. Mujeres jóvenes verdaderamente hermosas, vestidas con hermosos trajes de baño y con sonrisas aún más hermosas en sus rostros mientras lo miraban. ¿Viste eso, Jaune? Weiss preguntó mientras se acercaba a él. Debo decir que fue una invocación bastante impresionante, si lo digo yo mismo. Gracias a ti, es la más grande que he podido conjurar. De hecho, había sido impresionante. La espectral reina Lansar había sido lo suficientemente grande como para que los tres hubieran podido viajar cómodamente sobre su espalda. Sí, fue realmente agradable, coincidió Jaune. También viste cómo pude someter a los Grimm con mis poderes de doncella. Añadió Winter. Con una fuerza como esa puedo proteger a cualquiera con quien esté, como hoy. No necesitas preocuparte por tener que salvarlos tú mismo, Jaune. Ese también fue un buen punto. Winter había demostrado sin lugar a dudas que era capaz de proteger a las personas con sus poderes. Era una guerrera poderosa y Jaune tuvo suerte de tenerla aquí hoy en The Oasis. Lo hice. Eso fue realmente increíble, Winter. Winter brilló bajo los elogios. Weiss, por otro lado, frunció el ceño. Por supuesto que uno puede lograr grandes hazañas con magia literal, descartó. Poderes que ella misma no requirió entrenamiento ni esfuerzo para lograr. La Stne mayor entrecerró los ojos hacia Weiss. Estás diciendo que mi convocatoria sería menos impresionante que la tuya si hubiera elegido usar una. Weiss cruzó los brazos sobre el pecho. Todo lo que digo es que pareces estar confiando en estos nuevos poderes de doncella tuyos sobre tus propios talentos naturales. Le levantó una ceja a su hermana. Eso te suena familiar. Eso no es en absoluto lo mismo, y usted lo sabe, argumentó Winter. Todavía soy igual de capaz con mi habilidad con la espada, la invocación y el arte de los glifos, incluso con mis nuevos poderes. Al ver que ya estabas usando invocaciones, tenía sentido hacer uso de una amplia gama de tácticas en lugar de que ambos hiciéramos lo mismo. Jaune miró mientras las dos hermanas reanudaban sus pequeñas disputas. Años de aislamiento habían alterado su personalidad, alguna vez torpe y tonta, en una mucho más paciente y estoica,
pero incluso esto fue demasiado para él. Su discusión ya había resultado en tanta negatividad que una criatura de Grimm había surgido de las aguas profundas para atacarlos. Ya fue suficiente. Dando un paso adelante, Jaune se interpuso físicamente entre las dos hermanas y levantó las manos. Con una palma hacia cada uno de ellos, habló con total y absoluta autoridad. Eso es suficiente. Su retumbante voz de barítono resonó en el desierto tan clara como una campana, y ambas chicas dejaron de hablar inmediatamente. Mirándolos a ambos de izquierda a derecha, vio pares gemelos de ojos azul y hielo abrirse como platos. Jaune siguió adelante, sin inmutarse por sus reacciones de sorpresa ante su tono repentinamente severo y autoritario. Todo lo que ustedes dos han hecho todo este tiempo es discutir, y miren lo que se logró. Eran tan negativos el uno hacia el otro que atrajeron a un Grimm. Si ambos no hubieran sido tan fuertes, esto podría haber terminado muy mal. ¿Qué tienen, decir por ustedes mismos? A pesar de no ser mucho mayor que ellos, especialmente en el caso de Winter, Jaune se sentía como un padre castigando a sus hijas. Años de cuidar a los Paper Pleases y tener que manejarlos como si fueran niños pequeños le harían eso a un hombre. Los había mantenido con vida a pesar, como resultó, de sus mejores intentos de suicidarse para ascender. Como resultado, se había acostumbrado a hacerse cargo y ser el responsable. Aquí, con Weiss y Winter, a pesar de tener solo entre 5 y 10 años más que cada uno, sentía el mismo sentido de responsabilidad. Weiss se frotó el brazo derecho con nerviosismo, con los ojos fijos en la arena. Solo estábamos. Yo solo estaba tratando de impresionarte. Winter parecía menos tímida, pero su postura la pintaba de una manera similar a la de Weiss. Como una niña cuyo padre le estaba dando un sermón severo después de cometer un error tonto. Jaune esperaba que no saliera tan similar como lo hubiera hecho Jack Schnee. Simplemente estaba tratando de mostrarte lo fuerte que era, para poder protegerte. Cerrando los ojos, Jaune respiró profundamente por la nariz y suspiró. Él asintió comprensivamente y miró a cada una de las jóvenes una vez más. Tomando a ambos de las manos, los guió para que ambos quedaran frente a él. Su agarre sobre sus manos se mantuvo firme incluso después de que estuvieron en posición. ¿No te has dado cuenta de que estoy perfectamente bien saliendo con ustedes dos? Preguntó. La reacción de las dos hermanas fue una vez más de conmoción. Ambos Stnes lo miraron fijamente durante largos momentos antes de compartir una mirada y luego volver a mirarlo. ¿Tú eres qué? Preguntó Winter, su habitual aplomo y confianza desaparecieron ante lo que Jaune acababa de decirle. Tengo toda la intención de salir con ustedes dos, dijo. Ambos están interesados en mí, ¿verdad? Por eso han estado compitiendo. Por eso han estado discutiendo. Ambos querían mi atención y ahora la tienen. No podrían habérselo hecho más obvio. Las normalmente conservadoras hermanas Stney habían estado a punto de abalanzarse sobre él. Puede que Jaune alguna vez haya sido un tonto, pero incluso esto era demasiado para ignorarlo. ¿Sabías que ambos estábamos interesados en ti? Preguntó Weiss. Pero no has estado reaccionando. Jaune centró su atención por completo en la mujer más joven. Weiss, acabas de obligarme a frotarte el trasero con protector solar. Y ayer fingiste quedarte dormido en la calle mientras caminábamos. ¿Quién hace eso? ¿Te suena remotamente normal? Por supuesto que me di cuenta. Entonces empezaste abrazándome tan fuerte que pensé que iba a desarrollar diabetes. La sensación de tener a la pequeña y ligera niña en sus brazos era un grato recuerdo. Uno que definitivamente tenía la intención de repetir en el futuro. Muchas veces. Entonces, eso significa. Winter comenzó nerviosamente. Dirigió su atención a la mayor de las hermanas, y la ya pálida piel de Winter se había vuelto de un blanco fantasmal. Sí, Winter, confirmó Jaune. Me di cuenta de cómo querías que sintiera tus senos cuando te froté protector solar. Además, sí, me di cuenta de lo mucho que disfrutaste montarte a horcajadas sobre mí cuando entrenábamos ayer. ¿Qué? ¿Crees que es normal simplemente montarse en las caderas de las personas? Y clavarlos en el suelo con tanto entusiasmo. ¿Crees que es natural agacharte y mantener esa posición durante tanto tiempo para poder ver debajo de tu camisa? Has dejado muy claro que disfrutas dominándome, y yo, todo por ello. A decir verdad, Jaune disfrutó de las muestras de afecto de ambos. Le encantaba lo sumisa y controlable que era Weiss. Amaba la fuerza fuerte y dominante que era Winter Schnee. Le encantaba ser ese punto medio feliz y neutral para ambos. En parte, esa era la razón por la que no solo estaba feliz de salir con ambos, sino que estaba decidido a hacerlo. Entonces, ¿por qué no reaccionaste en absoluto? Se preguntó Weiss. Pensamos, o al menos pensé, que simplemente estabas siendo inconsciente como siempre lo haces. Siempre, repitió. ¿Quieres decir que no me di cuenta de que Pirra estaba interesada en mí cuando tenía 17 años? Jaune sacudió la cabeza con tristeza, recordando esos últimos y fatídicos momentos que había pasado con ella hace tantos años. Ella me ocultó esos sentimientos hasta que supo que iba a morir. Sí, no percibí las señales. Ustedes dos, sin embargo, son tan sutiles como un tren de carga. Ambas chicas apartaron la mirada, sus caras teñidas de rojo, y tampoco por quemaduras solares. Llamados por su comportamiento, no pudieron poner excusas. Lo único que importaba ahora era cómo reaccionarían ante su propuesta. Además,
continuó. En caso de que lo hayas olvidado, he pasado por algunas cosas malas. No soy el mismo idiota tonto que era en Beacon. No voy a tener una reacción exagerada ante cosas como las que tendría Nora. Y además, eso te gusta de mí ahora, ¿no? ¿Te gusta cómo he madurado? Wei se sonrojó con sentimiento de culpa y Jaune supo por qué. Él acababa de usar la palabra que ella había ronroneado tan sugerentemente cuando se reunieron por primera vez en Ever After. Desde ese momento supo que su opinión sobre él había cambiado. Que había crecido. En aquel entonces había estado demasiado concentrado en volver a casa como para preocuparse por eso. Había estado demasiado dañado como para siquiera pensar en corresponder esos sentimientos. Ahora, sin embargo, a pesar de seguir dañado, quería intentar permitir que esos sentimientos crecieran. Quería vivir y crecer con ambos. Weiss, me gusta que disfrutes siendo sumisa conmigo, le dijo en voz baja. Me gusta tratarte como a una princesa. Si quieres que te mimen y te amen, está bien. Lo haré. Seré tu caballero de brillante armadura. Su reacción fue como la de un niño al que pillan robando del tarro de galletas. Sus problemas habían quedado al descubierto para que todos, incluida su hermana, los vieran. Hace mucho tiempo, Jaune podría haber tenido más tacto, pero años de lidiar con Ever After le habían enseñado la importante habilidad de no preocuparse por lo que pensaran los demás. Luego se volvió hacia Winter. ¿Y Winter? ¿Te gusta dominarme? No. Eso también está bien. Me gusta. Es muy atractivo que una chica que es más pequeña que yo se salga con la suya conmigo. Me gusta y me gusta. Tú. Winter desvió la mirada, protegiéndose la cara con una mano, como si eso pudiera ocultarle su vergüenza. No, el mismo acto de hacerlo demostró que ella era tan consciente de que su fetiche salía a la luz como lo estaba Weiss. ¿Y entonces? ¿Qué será? Preguntó. Seguir luchando entre nosotros. O darles a todos lo que quieren. Winter fue el primero en encontrar su mirada. Algo parecido a su disciplina y confianza había regresado cuando miró sus ojos azul profundo con los suyos gélidos. ¿Es eso siquiera legal? Salir con dos personas a la vez. Sí. Mira, estuve atrapado solo en Ever After durante años. Años literales. Si crees que estoy a punto de limitarme cuando dos hermosas mujeres se lanzan hacia mí, estoy muy equivocado. Mi objetivo es vivir mi vida al máximo y los quiero a ambos en ella. Estaba siendo honesto. Honesto consigo mismo y honesto con ellos. Lo último que quería era verse atrapado en medio de un estúpido triángulo amoroso. Jaune había oído hablar de cuántos intereses amorosos tuvo Blake a lo largo de los años. Había un triángulo con ella, Yang y San. El de Yang y Adam. Sole y Lia. Todo fue tan estúpido. Entonces, ¿por qué no simplemente poner sus cartas sobre la mesa y decirles exactamente lo que quería y por qué? Weiss juntó nerviosamente un par de dedos. Bueno, eso tiene sentido, sí, pero aún así. ¿Qué pensarán las demás personas? ¿Qué pensarían? A Jaune no le importaba. Lo demostraría aquí y ahora. Dando un paso hacia los dos, Jaune colocó una mano alrededor del abdomen desnudo de Weiss, acercándola. ¿Crees que me importa lo que piensen los demás? No me importa. Solo me preocupo por ti. Los ojos de Weiss se abrieron como platos, pero no se apartó. Ella no hizo ningún intento de luchar o huir en absoluto. Oh Dios. No queriendo dejar a Winter afuera en el frío, hizo lo mismo con su mano izquierda, acercándola para que ambas hermanas estuvieran en su amoroso abrazo. ¿Y tú?, le dijo en voz baja. Estoy recuperando el tiempo perdido. No se me ocurre mejor manera de hacerlo que con las dos hermanas más hermosas que he visto en mi vida. La calidez de dos hermanas normalmente frías irradiaba sobre su piel desnuda. No habían dudado en mostrarle afecto, y Jaune tampoco dudaría. Si lo quisieran, podrían tenerlo. Él también los quería y lo demostraría tal como ellos lo habían hecho. El único inconveniente era que tenían que compartir. No dejaría a ninguno de los dos con el corazón roto. Weiss tragó saliva y lo miró con nostalgia. ¿Más bonita que Ruby Liang?, preguntó esperanzada. Jaune sonrió y asintió. Mucho, mucho más bonita. Ella sonrió estúpidamente e inclinó la cabeza hacia adelante para descansarla contra su pecho. Quizás fue para ocultar su vergüenza. Cualquiera sea el caso, Weiss parecía contenta de estar en sus brazos, incluso si lo hacía al mismo tiempo que su hermana. ¿Estás realmente de acuerdo con esto?, preguntó Winter. No es que no lo crea. Eres un hombre, después de todo. Pero ser tan descaradamente abierto al respecto en público. Él entendió su pensamiento. Por supuesto, un hombre como él estaría perfectamente bien con dos mujeres al mismo tiempo, pero aún así, la mayoría de los hombres al menos mostrarían algún tipo de vacilación o vergüenza al hacer alarde de ello en público como él. A la mayoría de los hombres ni se les ocurriría intentar conseguir dos hermanas al mismo tiempo. Jaune por otro lado. Mira, soy demasiado mayor para esta mierda. Tuve que soportar una década en un loco mundo de cuento de hadas, un montón de trozos de papel suicidas, un gato mentiroso que hablaba solo con acertijos y una soledad y un aislamiento paralizantes excepto por un tipo y su hermana que literalmente intentaron matarme. Y además de todo eso, el mundo podría terminar en cualquier momento. Así que, sí, no me importa lo que piensen los demás.
Esto es verdad. Admitió. Y esto parece ser un compromiso, aunque yo nunca lo hubiera considerado. Winter miró a su izquierda a su hermana, que todavía estaba disfrutando del amoroso abrazo de Jaume. Weiss. ¿Qué piensas? Ella levantó la cabeza de su pecho y miró a su hermana no con celos o competencia, sino con felicidad y satisfacción en su rostro. Quiero decir, él es el caballero oxidado. Respondió ella soñadora. Los Stnee normalmente no comparten, y si fuera alguien más me opondría a ello, pero, supongo que estaría bien si fuera contigo, Winter. Winter le sonrió amorosamente a su hermana. Bueno, al menos la disputa entre hermanos parecía haberse resuelto. Sí, recuerdo haberte leído La chica que cayó por el mundo como cuento antes de dormir en muchas ocasiones. Siempre amaste al caballero oxidado más que a cualquier otro personaje. Nos recordaba mucho a nuestro abuelo, padre. Con esa palabra final y prolongada, la expresión del rostro de Winter cambió. La sonrisa de Weiss también se desvaneció. Ambas hermanas giraron lentamente la cabeza para mirar a Jaume, y la comprensión y el horror aparecieron en sus rostros. Su expresión permaneció tan estoica como siempre. Miren, yo también tengo una buena cantidad de problemas y no voy a juzgar, les aseguró. He oído hablar de problemas con tu padre. Si tienes problemas con tu abuelo, que así sea. Todavía los amo y los cuido a ambos. Estoy hambriento de afecto emocional y físico, y no voy a ser quisquilloso. Todos enfrentaremos nuestros problemas juntos. Eso es extrañamente reconfortante, dijo Weiss, con una suave sonrisa apareciendo en sus labios a pesar del inquietante contexto de la conversación. Hablando como alguien que ha estado privada de afecto la mayor parte de su vida también. Winter asintió. De acuerdo. Y considerando que el único ejemplo de amor y afecto que experimentamos mientras crecíamos fue entre nuestro padre emocionalmente abusivo y controlador, y nuestra madre alcohólica y emocionalmente distante, es un milagro que ambos no seamos aún más disfuncionales. Hablando del tema de la disfunción, intervino Weiss. Tengo una petición. Jaume asintió. Claro. ¿Qué es eso? Solo, nada de tríos. Está bien. A decir verdad, Jaume ni siquiera lo había considerado. Sin embargo, ahora que Weiss había abordado el tema, su mente no pudo evitar vagar hacia las imágenes mentales del mismo. Aún así, los términos eran más que agradables. Decepcionante, pero comprensible, respondió. Entonces divirtámonos juntos. ¿Les gustaría a ambos continuar con nuestra cita ahora mismo? Las chicas compartieron otra mirada y ambas asintieron. Y así terminó la pequeña competencia por el amor de Jaume. Al igual que con su extensa aura, Jaume tenía mucho que compartir con ambos. Era un individuo excepcionalmente dañado que ansiaba absolutamente amor y afecto. Años de aislamiento le harían eso a una persona. Quizás, sin embargo, el cuidado y la emoción genuinos de estas dos hermosas jóvenes ayudarían a sanar su corazón y su mente. Él también haría todo lo posible para ayudarlos. Tanto Weiss como Winter habían pasado por muchas cosas. Si querían que el caballero de cuento de hadas con el que ambos habían crecido estuviera allí para ser su escudo, entonces él haría todo lo posible para serlo. Jaume se inclinó y movió ligeramente la cabeza antes de cerrar la distancia con Weiss. Cerró los ojos y levantó la cabeza con anticipación. Plantó un suave beso en sus perfectos labios rosados y ella gimió suavemente en su boca. Después de todo, ella había sido la primera. Tanto en lo que respecta al afecto que él sentía por ella en Beacon, como el de ella por él cuando se reunieron en Ever After. Era justo que ella recibiera el primer beso. Después de demorarse un par de segundos, Jaume se apartó y dirigió su atención a Winter. Sus dientes se habían hundido suavemente en su labio inferior, pero al darse cuenta de que era su turno, rápidamente se preparó para lo que vendría después. Jaume se inclinó y la besó a continuación. A diferencia de Weiss, Winter no se quedó allí y lo aceptó pasivamente. Ella le devolvió el beso hambrientamente, mostrando dominio en sus acciones al igual que Weiss mostró sumisión en su falta de ellas. Cuando se separaron, Jaume apretó con más fuerza sus cinturas, abrazándolos cerca mientras miraba las arenas brillantes y soleadas. Vamos a divertirnos, sonrió. El trío tenía la intención de disfrutar juntos el resto de su día libre. Jaume no sabía lo que le depararía el mañana, pero mientras se despertara en medio de las dos hermanas Stnee, sabía que cada día comenzaría con felicidad. Bien. ¿No fue eso algo? Willow Stnee había pasado por muchas cosas en su vida. Había pasado por muchas cosas en los últimos meses. Más que la mayoría. En un solo día, le habían arrebatado su casa, su negocio familiar e incluso su marido. El último de esa lista no era particularmente doloroso, pero aún así, Jack había sido su marido. Había sido el padre de sus 3 hijos. Incluso con su relación difícil y abusiva, sintió una punzada de dolor al enterarse de la noticia de que él había fallecido en Atlas. Aún así, tenía que seguir adelante. La vida tenía que seguir adelante. Tenía que seguir avanzando. En este caso, avanzar significó descansar en una silla de playa en The Oasis. En traje de baño, sombrero para el sol y gafas de sol, la matriarca de la familia Stnee había estado disfrutando de un relajante día bronceándose. A su lado había un cubo lleno de hielo y una botella de vino. No era necesario ningún vaso para los planes que tenía con él. El ataque de los Grimm no la había preocupado. Después de todo,
Sus dos hijas habían estado allí para encargarse de ello. Incluso si su hijo mayor no hubiera tenido poderes mágicos, habrían sido perfectamente capaces de luchar contra la criatura de la oscuridad. Como tal, no se había movido de su lugar en la arena y observó cómo se desarrollaba la batalla a lo lejos como si estuviera viendo una obra de teatro. Entonces ella lo había visto. Los ha visto. Sus dos hijas y ese pedazo de hombre que había descubierto que era Jaune Ark. Los detalles todavía eran confusos y un poco increíbles para la mujer, pero él había envejecido varios años mientras él, su hija y sus amigos se habían perdido para ellos. Decir que era visualmente atractivo sería quedarse corto y aparentemente sus hijas también lo pensaban. Resultó que el buen gusto era hereditario de familia. Por desgracia, se lo llevaron. Tomado por ambos. A juzgar por cómo los tres se alejaron juntos, con una hija en cada uno de sus brazos, los tres habían llegado a algún tipo de acuerdo en lo que respecta a una relación. Bien por ellos. Todos ellos. En estos tiempos difíciles, cosas como el amor y el afecto eran primordiales. Puede parecer inusual para un extraño que mire hacia adentro, pero si pudieron hacerlo funcionar, que así sea. Willow no estaba dispuesta a juzgarlos. No cuando habían encontrado la felicidad. Si tan solo ella pudiera también. Con un suspiro, Willow metió la mano en el cubo y agarró su botella de vino. Levantó la tapa y bebió varios tragos grandes. Después de un grito ahogado de satisfacción, volvió a mirar al trío mientras comenzaban a chapotear y jugar en el agua. Sus hijas habían encontrado la felicidad y Whitley merecía esa misma positividad en su vida. Tal vez podría intentar ponerlo en contacto con esa simpática chica Ruby. Después de todo, era amiga íntima de Weiss. Cosas para reflexionar para más tarde. Por ahora, sin embargo, solo podía mirar mientras bebía mucho de su botella. Con un suspiro de tristeza, agitó distraídamente la botella de vino ahora medio vacía, haciendo girar su contenido. Si tan solo hubiera un hombre alto y macizo con cabello rubio y ojos azules para mí, se lamentó. Como si fuera una señal, una sombra bloqueó parcialmente el sol, y Willow miró hacia arriba para ver a un hombre alto y bronceado que lucía un tatuaje en su brazo derecho parado encima de ella. Usando solo un traje de baño azul oscuro, su cuerpo musculoso rezumaba sensualidad y confianza en igual medida. Hola, dijo el señor alto, musculoso y guapo. No creo que nos hayan presentado formalmente todavía. Mi nombre es Tai Diang Xiaolong. Soy el padre de Ruby Liang. Willow se bajó las gafas de sol para contemplar ese cuerpo tonificado, en forma y caliente. Avergonzó a los chicos de la piscina en Atlas. Señor Xiaolong, respondió ella, todavía bebiendo de la vista de su cuerpo desnudo en la playa. Soy Willow Schnee. No pude evitar escuchar lo que dijiste. Voy a ir directo al grano. Tengo 2 hijos, estoy divorciada y viuda. Es un placer conocerte. Directo al grano. Como mujer de negocios, Willow podía apreciar que no estaba perdiendo el tiempo ni perdiendo el tiempo. Él fue sincero acerca de sus circunstancias y ella respondería de la misma manera. Soy alcohólico, tengo 3 hijos, enviudé recientemente y mi casa y mi empresa fueron destruidas por la caída de Atlas. ¿Aún estás interesado? Él no era perfecto de ninguna manera, pero Willow sabía que ella tampoco lo era. La gente en su situación no podía permitirse el lujo de ser exigente. El mero hecho de que un hombre amable con quien estaba al menos algo familiarizada debido a las amistades de su hija mostrara interés en ella era más que suficiente para ella. Lo soy, sonrió seriamente. Si necesitas un lugar donde quedarte cuando todo esto termine, tengo una propiedad en Patch. Una pequeña y acogedora cabaña rústica. Soy profesor en Signal Academy y tengo una licencia de Huntsman, así que también tendré trabajo. Bien, esto siguió mejorando cada vez más. No había nada más atractivo que un hombre económicamente estable y dueño de su propia casa. Willow se sentó erguida en su silla de playa. Teniente. Tai Diang le guiñó un ojo. Lo sabes, mejillas dulces. Levantándose de su asiento, Willow le hizo un gesto a Tai para que se sentara. ¿Te importaría acompañarme a tomar una copa? Miró el asiento, luego a ella, antes de ocupar el lugar en el que ella había estado sentada anteriormente. Claro. ¿Pero dónde te vas a sentar? Sin perder el ritmo, Willow se sentó encima de su regazo, apoyando su espalda contra su pecho. Ella tomó un trago de la botella de vino antes de mirarlo y ofrecérsela a los labios. El mejor asiento de la casa, por supuesto. Sus hijas habían encontrado a alguien que las hiciera felices. También estaba decidida a encontrarle un socio a Whitley. Como mínimo, su querido hijo podría tener un fuerte modelo masculino a quien admirar. Por ahora, sin embargo, le tocaba a mamá tomar un poco de azúcar. Tai Diang Xiaolong sería un buen proveedor, con énfasis en lo fino.